Por este orden van a empezar Daniel y después Íñigo y Javier. Y van a seguir el mismo orden para el resto de desarrollo y conclusión. Pues, adelante. Vale. Bueno, primero gracias a Juan y el resto de organizadores por organizar este encuentro y a vosotros, evidentemente, por venir. Creo que es una cuestión muy interesante y como la mayoría de cuestiones interesantes también es muy amplia, por lo tanto, pese a que la cuestión sea tan interesante, creo que empezar por otra parte que quizás sea menos atractiva a la hora de abordar temas amplios, que es un poco la definición de los términos claves, un poco para que nos pongamos de acuerdo. Creo que con derecho no va a ser tan complicado. Yo cuando pienso en derecho, no es a vosotros que sois más de esa disciplina, me viene sobre todo a la mente la ley positiva, pero por supuesto también tenemos el derecho natural, evidentemente yo creo que podemos decir permeado de valores ideológicos o por lo menos normativos, tenemos la costumbre, etcétera, etcétera. Creo que la cuestión nos da para hablar no solo para la producción de leyes o si las leyes son todas ideológicas o el hecho de que haya leyes ya es ideológico per se, sino por ejemplo también del poder jurídico, de los jueces, o si los jueces tienen ideologías, o si los abogados tienen ideología o no, o si nos parecen problemáticos algunos temas más concretos, como que en países como en España, en el Tribunal Constitucional, o en Estados Unidos en la Corte Suprema, el poder político elige un poco a los jueces, etcétera, etcétera, que es algo de lo que nos quejamos mucho, pero parece que se mantiene dentro del ordenamiento y dentro de la separación de poderes, según se entiende en algunos países, quizás porque lo que se entiende no es que la separación de poderes tenga que ver con que los poderes sean compartimentos estancos, sino con que se controlen los unos a los otros. Pero bueno, más allá de eso, yo diría eso, dentro de los términos clave de derecho yo entiendo la ley positiva sobre todo, pero también el derecho natural, la costumbre, etcétera, etcétera, y por qué no también la jurisprudencia. Me parece que entiendo que habrá un poco un consenso en esa conceptualización. Con la ideología, como sabrán los que van a clase conmigo, ya tenemos más problemas, porque tenemos una visión de la ideología que sería muy amplia, por lo cual lo ideológico casi que se solapa con lo social y por lo tanto diríamos que todas las leyes son ideológicas de un modo u otro, o cualquier que, por ejemplo, una ordenanza municipal por la cual los dueños de los perros tienen que recoger sus deposiciones cuando hagan sus noticias por la calle, también es ideológico, las leyes de tráfico son ideológicas, etcétera, etcétera. A mí es una perspectiva que me interesa, esto de que la ideología lo abarque todo, pero creo que en el día de hoy, también para centrar más el tema, deberíamos usar una visión de la ideología un poco más restringida, que sería esto, pues un poco de estos sistemas de pensamiento, de valores normativos, referidos a cómo nos organizamos en la sociedad, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo, la forma en que voy a desarrollar esta cuestión va a ser pues abordando un poco las principales ideologías que ha habido en Occidente y por extensión o por influencia en la mayor parte del mundo en el último par de siglos, de forma breve, no os preocupéis, y sus relaciones con el derecho. Es un poco como yo lo he aproximado. Si queréis hablar de la ideología en sentido más amplio, a mí también me parece bien, pero creo que se nos podría ir un poco el tema de las manos y hay que concretar hasta cierto punto. Esto es lo que diría un poco para introducirte. Bueno, gracias Daniel, oye, muchas gracias por hacer esto, me pareció muy interesante cuando me lo propusiste. Y te compro los conceptos de derecho más o menos de manera genérica. Creo que es muy importante tener en cuenta no solo la normatividad, sino sobre todo la coactividad, es decir, que son obligatorios y coercibles. O sea, esto es el elemento fundamental del derecho, que es que hay coerción. Y después siempre estará la discusión sobre cuál es la finalidad del derecho, que esto no me meto en ello. Después, en la parte de ideología, siempre he pensado que es algo así como un sistema de ideas, creencias y valores pues, que te hacen comprender la realidad de una manera, interpretar el mundo y probablemente también justificar tu actuación. Desde este punto de vista, mi sesgo, es decir, mis sesgos para hablar aquí ahora mismo, es que yo tengo un sesgo profundamente europeo. Estoy hablando desde un posicionamiento completamente europeo, desde una construcción europea actual, y soy un académico. Soy una persona profundamente académica, con lo cual estoy hablando con unos sesgos ideológicos, no sé, unos sistemas de creencias, de valores y de ver las cosas muy concretos. El ser capaz de darme cuenta de mis propios sesgos me suele servir para luego esto es como en psicología, ¿sabes? Que el darte cuenta de tu propio trauma muchas veces es la parte primera de la sanación. Entonces, la primera parte de la sanación de tu propio sesgo es darte cuenta que tienes un sesgo. Entonces, a partir de ahí ya... yo, con la ideología del derecho, cuando estaba en carrera, me molestó mucho, o sea, me enfadé con don Carlos Marx, o sea, tuve un enfado con él,
porque decía este hombre que en la sociedad sin clases no iba a haber derecho. Entonces dije, oh, ¿qué coño? Entonces mi carrera no va a haber, ¿o qué? Entonces estudié un poco, o leí un poco los libros de los autores soviéticos que había disponibles en la biblioteca de CADE, Stavishinsky, algunos privatistas soviéticos razonables, y cómo el derecho privado, desde luego, iba a haber. Entonces yo, una vez que tenía garantizadas las habichuelas, me quedé mucho más tranquilo. A partir de entonces sí que he intentado ver siempre cuál ha sido la ideología que hay detrás. Los que habéis estado conmigo en clase, sabéis que el Código Civil y el sistema contractual está fundado en una ideología liberal. El artículo 1255 del Código Civil está fundado en una ideología liberal. Y hay que ver esto cómo interactúa con el sistema jurídico, pero está fundado en una ideología liberal. Ahora me estoy dedicando también al análisis ético-jurídico de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por poner tres modelos, que es China, Europa, Estados Unidos, la aproximación legal que hay en Estados Unidos, la que hay en China y la que hay en Europa, tienen profundos elementos éticos y profundos elementos ideológicos. Con la comprensión de la ideología de estos tres modelos, comprendes por qué están regulando como están regulando. Entonces, contratos e IA son los dos elementos que yo voy a poner como ejemplos concretos para este asunto, sobre la base de que, bueno, que a mí lo que me digan, que yo soy muy buen mandado, entonces si me dicen que hable de otra cosa, de otra cosa. Un apunte, luego lo comentamos más. Una pregunta que se me ocurre, dado que conocéis un poco la IA, que nos podríamos plantear y que seguro les interesa mucho a los alumnos, es si algún día nos podrían juzgar las IAs o defender las IAs en un juicio. Pero bueno, lo dejo aquí, que es un tema bastante interesante. Por la clase. Bueno, pues muchas gracias, Juan, muchas gracias a los organizadores y enhorabuena porque, ya se lo comenté en su momento, Juan, es muy difícil que se susciten iniciativas asociacionistas entre los alumnos. Nosotros llevamos mucho tiempo en la universidad, somos antiguos alumnos, y nunca ha existido un vigor asociacionista entre los alumnos de nuestra universidad, en concreto de ICADE, con lo cual yo os saludo con mucha alegría y os felicito por la constitución de la asociación y por la decisión de tener este tipo de sesiones. Y por supuesto os agradezco mucho que hayáis pensado que yo puedo tener algo interesante que deciros sobre este tema y sobre todo porque vengáis aquí los que ya me tenéis que escuchar 4 horas a la semana para escucharme un ratito más. Yo planteé mi intervención hoy desde la perspectiva, creo que se nos cuestionaba, era en qué medida la ideología se relacionaba fundamentalmente con el sector del derecho al que cada uno de nosotros nos dedicábamos, los que veníamos un poco de la rama del derecho. Entonces he pensado fundamentalmente en ideología y derecho penal. Sabéis que esa es mi dedicación profesional. Pero, si uno se aproxima al tema de manera poco formal, se encuentra con que en la literatura jurídico-penal hay un montón de referencias que conectan el ámbito del derecho penal con el ámbito ideológico. Pues cuando nos dicen, por ejemplo, que la potestad punitiva es un elemento fundamental de la soberanía estatal, cuando se incide, por ejemplo, en el que el instrumento jurídico penal es aquel a través del cual el Estado puede intervenir de forma más intensa en la vida de los ciudadanos. Desde otra perspectiva también, discusiones con un contenido jurídico penal, como por ejemplo si el sistema de sanciones es más o menos riguroso, si el nivel de delincuencia aumenta o disminuye, si la inseguridad ciudadana existe o no existe. Todo esto son debates en el fondo jurídico-penales, pero que son argumentos familiares en la contienda política. Luego existe esta especie de vínculo informal entre lo político, si queréis lo ideológico, y lo penal, este vínculo del que todos somos conscientes. Mi idea es que este vínculo no solo se produce de esta manera fragmentaria, si queréis, o desilvanada, sino que existe una relación profunda de tipo conceptual, yo creo, entre la propia filosofía política y lo que a mí me gusta llamar, pero creo que solo a mí, filosofía del derecho penal. Y voy a intentar presentar brevemente en estos primeros 5 minutos dónde veo yo que existe esta analogía y dónde creo que no se puede trasladar también la conexión. Mirad, esto es muy discutible, si es discutible la definición del concepto de de ideología, la definición del objeto de una disciplina es todavía mucho más discutible, pero yo creo que es relativamente sensato concebir la filosofía política como la disciplina que se ocupa de las preguntas radicales y últimas respecto del deber ser político. Esto es la distribución y disposición del poder en la sociedad.
Aquí hay unas preguntas claves. La primera es, por ejemplo, si es necesario o no es necesario el Estado como poder político fundamental, y una vez que uno responde afirmativamente a esta pregunta, pues cuáles son las características que debe reunir el Estado. Y yo creo que esta última pregunta es la que nos permite tener distintas teorías políticas normativas, que se pueden llamar ideologías, en el sentido de que son sistemas coherentes de ideas o valores que tienen un carácter normativo. O sea, yo cuando hablo de ideología, que creo que no es contradictorio con lo que has puesto, Daniel, me voy a referir fundamentalmente a esta idea, un sistema coherente de ideas o de valores que trata de dar una respuesta normativa a esta pregunta por ¿debe existir un Estado? Y una vez que existe un Estado, ¿cómo deben ser las características de ese Estado? Pues yo creo que paralelamente a esto existe una disciplina, no una asignatura, pero sí una disciplina que sería la filosofía del derecho penal, donde trasladamos estas preguntas últimas, estas preguntas radicales, en lugar del deber ser de lo político al deber ser de lo penal. Debe existir o no debe existir un derecho penal, por ejemplo, y una vez que tenemos un derecho penal, pues respondemos afirmativamente a esta pregunta, ¿cuáles deben ser los rasgos, cuáles deben ser las características de ese derecho penal? Y lo que voy a tratar de defender es que existe un vínculo conceptual profundo, esto es, no puede haber una teoría normativa sobre si debe existir o no debe existir derecho penal, ni una teoría normativa sobre cuáles deben ser los rasgos del derecho penal, que no esté fundada previamente en una teoría normativa política, en una ideología, e incluso me atrevería a decir que en una determinada opción en el ámbito de la filosofía moral, enganchando un poco con lo que decía Íñigo sobre cómo toda regulación jurídica de la inteligencia artificial descansa en una determinada visión ética del mundo y de su organización. Ahora bien, creo que esta conexión conceptual, que creo que no es casual, que creo que no es informal, sino que creo que es una analogía profunda desde el punto de vista conceptual, debe mantenerse en este orden disciplinar. Esto es filosofía política y filosofía del derecho penal. Porque lo que hacemos los juristas normalmente no es filosofía del derecho. Lo que hacemos nosotros es, como apuntaba al principio Daniel, cuando pensamos en derecho, pensamos fundamentalmente en el derecho positivo, lo que hacemos nosotros es dogmática jurídica. Lo que nosotros hacemos es explicar a nuestros alumnos o a nuestros lectores, de forma sistemática, cuál es el contenido del ordenamiento jurídico. Y nuestro propósito metodológico, nuestro propósito disciplinar es trasladar una visión correcta y honrada de lo que nuestro sistema jurídico establece. Respecto de esta segunda cuestión, que me parece también importante, creo que hay que fijar también la posición que uno tiene sobre en qué medida la ideología tiene que estar presente en esa presentación del ordenamiento jurídico. ¿Es posible realizar una dogmática no contaminada? ¿Es deseable realizar una actividad dogmática no contaminada? ¿Existe una ideología de segundo nivel en la que ya no estamos hablando de un sistema de ideas y creencias y valores sobre las cuestiones políticas fundamentales, pero que puede estar alejada de la dogmática, pero hay otra ideología un poquito más específica de cómo concibo yo mi disciplina, cómo concibo yo metodológicamente mi disciplina, que esta sí que no puede desligarse de la actividad dogmática? Pero son dos órdenes de cuestiones que parecen importantes. Por un lado, desde el punto de vista de lo que tradicionalmente llamamos política jurídica, ya digo que yo creo que se puede desglosar en filosofía del derecho con esta concepción, yo creo que esto no solo no es desgajable de la filosofía política y de la ideología, sino que tiene que estar fundado, y yo diría más, taxativamente y explícitamente, y lo deberíamos decir. Mi propuesta político-jurídica es esta, y es esta porque soy liberal, o soy comunitarista, o soy socialdemócrata, o soy libertario, o soy lo que sea. Pero luego cuando nos ponemos la gorra de dogmático y decimos, no, venimos a explicarle a usted cómo es el derecho civil español, cómo es el derecho penal español, ahí creo que la posición debe ser la contraria. O sea, uno puede poder hacer una dogmática jurídico-penal intachable del derecho penal nacionalsocialista o del derecho penal soviético y que sea impecable desde el punto de vista técnico, cualquiera que sea la cosa que uno piense. Pues, muy bien. Pues eso es de lo que pensaba tratarlo. Pues damos paso al desarrollo por el mismo orden. Vale, empiezo yo, ¿no? Sí. Vale, bueno, yo la premisa, no sé si compartido o no, de la que parto hoy, habiendo definido estos dos conceptos, es que derecho con D mayúscula entendido como un ordenamiento jurídico no puede existir sin ideología. Siempre hay unos principios subyacentes más o menos explícitos. Luego nos podemos preguntar si hay ideología sin derecho. Yo creo que hay una que a lo mejor más o menos, con dos variantes, que enseguida hablaremos de ello. Pero bueno, ya yendo un poco a ir desgranando estas ideologías y cómo se relacionan
Con el derecho, empezando y entrocando con lo que se ha dicho ya con el liberalismo, que es un poco, pues, yo creo, la ideología subyacente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con ideas como la separación de poderes, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. De hecho, es una ideología, en mi opinión, tan triunfante que ya casi que ni la percibimos como tal, entre otras cosas porque el triunfo de la ideología lo que hace es que la ideología no se perciba como tal, sino que se diluye en categorías como el sentido común, esto es lo bueno, esto es lo normal, etcétera, etcétera. Si surgiese una fuerza política en España, que yo creo que ahora mismo no la hay, por lo menos no es poderosa, antiliberal, quizás no seríamos más conscientes de estos principios subyacentes, pero mientras tanto es un poco el agua en la que nadamos. Tiene Nietzsche una frase muy interesante que es: lo extenso es lo que más cuesta ver, en el sentido que aquello grande en términos cronológicos o incluso sociales, aquello que existe y tiene mucho poder, es lo que más cuesta percibir. Para mí, en nuestras sociedades, el liberalismo hasta cierto punto ocupa ese rol. Dentro, no sé si queréis también hablar de partidos en cuestión o más de ideología en sentido abstracto, yo dentro del espectro político español y del sistema de partidos no veo grandes oponentes a eso, a que el liberalismo sea lo subyacente de nuestro ordenamiento jurídico. Creo que en general se respetan y se suscriben estas ideas de Estado de Derecho, la separación de poderes, los derechos individuales, etcétera, etcétera. Es verdad que en los últimos años hemos tenido un evento, una parte del territorio nacional, que es Cataluña, en la cual una serie de actores políticos sí que han decidido deliberadamente y no por ignorancia saltarse la ley, porque han entendido que la defensa de su nación, o que no deja de ser el nacionalismo también una ideología que quizás de tipo particular, está por delante del cumplimiento de la ley. Pero creo que en general, si vemos las cosas desde, vamos a decir, la transición, esto es algo que está consensuado. Entonces, bueno, para hablar de otras perspectivas del derecho, otras relaciones con la ley, nos tenemos que ir a lo mejor a ideologías que están menos presentes en nuestra sociedad, pero quizás por el hecho de ser marginales nos pueden ayudar a ver desde fuera algunas cosas o a ver algunas cosas de nuestro ordenamiento jurídico que no percibiríamos dado nuestro sentido común liberal. He apuntado, por ejemplo, la primera, que es bueno, pues la religión política. Podríamos asociar el catolicismo político, o el islamismo, es decir, el islam político, etcétera, etcétera. A mí lo que me llama la atención de esta postura es que entiendo que para ellos la ley no solo tiene un fundamento cívico o ideológico, de unos principios generales, etcétera, etcétera, sino divino. No sé si es algo muy presente en la sociedad española, creo que lo encontraremos más presente en países de mayoría musulmana, pero bueno, también apuntar eso y ese desmarcaje con el liberalismo. Y luego también llegamos a esta ideología, posiblemente ideología sin ley. Yo he dicho que no imagino un derecho con D mayúscula sin ideología. Nos podemos preguntar si hay una ideología sin derecho, que podríamos decir que es el anarquismo, y también ya de paso nos podríamos preguntar si hay derecho sin Estado. Claro, hemos hablado al principio de las fuentes del derecho, yo he dicho, derecho me remite a la ley positiva, la ley escrita que emana del Parlamento, del Ejecutivo, etcétera, etcétera. El anarquismo entiendo que busca la abolición del Estado, ya sea el anarquismo de la tradición de la izquierda o más aquel que viene del liberalismo económico. Entonces entiendo que ley positiva no deberían suscribir, por lo tanto podríamos tener una ideología sin derecho. Dicho esto, si incluimos cosas como la ley natural o la costumbre, yo sí que entiendo que un anarquista de un lado o del otro sí que podría aceptar esas formas de normatividad. Y engarzando con el tema de la normatividad, yo sí que afirmo que puede haber una ideología, como es el anarquismo en sus variantes, sin derecho como ley positiva, pero lo que sí que afirmo, y no quiero ser demasiado rotundo con temas que además son complejos, es que me parece imposible que haya una ideología sin normatividad, sea de un tipo u otro, se base en la moral o en otras cosas, etcétera, etcétera, incluso aunque tu moralidad consista en el principio de daño, de cada uno puede hacer lo que quiera mientras no haga daño a nosotros, ya estás mandando o prescribiendo ciertos comportamientos. Pero bueno, por hacer esa separación entre el derecho y la normatividad, a no ser que queramos incluir todo lo normativo dentro del derecho. Pero bueno, yo sí que apuntaría ese lugar especial que tiene el anarquismo, ideología que en ninguna de sus variantes es, seamos sinceros, muy relevante en nuestra sociedad, pero bueno, que está ahí y que podemos hablar de ella. Creo yo, no sé si discrepáis o no, pero bueno. Otra ideología muy interesante y también muy perturbadora, que tiene una relación muy distinta del liberalismo con el derecho, y ya se ha comentado un poco, sería el fascismo. El fascismo, bueno, dentro del nazismo teníamos esta idea del Führerprinzip, el principio del líder, que no sé si era el propio Carl Schmitt que tiene esta frase de la ley es lo que emana de la boca del Führer, y si no era Carl Schmitt sería alguien cercano a él. Pero bueno, todo esto para decir que es una ideología en la cual el derecho, el imperio de la ley no se suscribe, sino que lo que se suscribe es el imperio del Führer, del guía, con el cual las masas tendrían esta conexión mística, sea el duce o sea el Führer, etcétera, etcétera. También hay un elemento interesante en el fascismo que es, esto no sé si nos da para hablar en mucho detalle del fascismo, pero bueno, es una ideología que en parte bebe del romanticismo y por lo tanto del vitalismo y de cierta... Es una ideología muy paradójica porque
suscribe una sociedad muy ordenada y muy acuartelada, pero también al celebrar la violencia y un poco este vitalismo, también tiene una parte un poco, lo entrecomillo evidentemente, revolucionaria o rupturista. Y en este sentido sí que está el ideal dentro del fascismo de la ley como algo que crea a lo mejor una sociedad débil o poco dinámica o poco valiente. Entonces sí que se crea la idea de que por lo menos había una aristocracia realmente masculina, sujeta al partido, etcétera, etcétera, que se podía saltar la ley, pero no solo saltarse la ley como hay un anarquista en protesta contra el poder, sino al revés, una celebración del poder que te lleva a saltarse la ley, en tanto la ley puede ser una constricción de tu poder o de tu militarismo, etcétera, etcétera. Luego también, apuntando a la variable alemana del fascismo, que sería el nazismo, hay un libro muy interesante que os recomiendo de un historiador francés que se llama Jean Chapoutot, que se llama La ley de la sangre, el cual dice que el nazismo, dentro de este entendimiento que tiene el fascismo de la ley, tiene otra característica interesante, que es que el fundamento para ellos de la ley no es la religión, ni es una ideología, etcétera, etcétera, sino es la biología. Y de ahí la ley de la sangre, de construir un ordenamiento jurídico en base a una realidad presunta, subyacente, racial. Creo que ahí también tenemos un punto interesante. Sobre el comunismo, es verdad que se ha comentado que si busca la abolición del Estado significaría una terminación también del derecho, y que se ha apuntado que los teóricos soviéticos en el fondo parece sí que entendían que iba a hacer falta un derecho privado, etcétera, etcétera. Sería interesante también, si hablamos más en detalle de comunismo, hasta qué punto, una vez se va institucionando la Unión Soviética, los comunistas, aunque sea con la boca pequeña, creen o no creen en esta abolición real del Estado. Sería algo interesante que preguntarnos. Pero bueno, esto es lo que diría un poco de algunas ideologías en su relación con el derecho. Luego algunas preguntas que se me han ocurrido y que me han inspirado algunas de las que nos mandó Juan. Una sería si hay alguna ideología que es más propensa a saltarse la ley. Yo creo, a mí en principio, bueno, me vienen a la mente, por supuesto, un anarquista, en tanto no le reconocería también según lo valiente o no valiente que sea este anarquista en particular, pero bueno, según la concepción que tiene la ley y que consideran que el poder estatal es ilegítimo. Yo creo que en realidad, más que una ideología per se, serían los extremismos, que en clase vimos que serían estas ideologías que más que un contenido tienen una forma que tiene que ver con más posibilidades de usar la violencia, de pensar en blanco y negro, de no llegar al compromiso, etcétera, etcétera. Yo en principio no, por hablar en términos del espectro político que solemos usar, no asociaría más a la derecha o a la izquierda el saltarse la ley o en promover el que nos saltemos la ley, pero bueno, lo podemos discutir. Luego otros temas que os planteo, otras preguntas que os planteo más a vosotros porque yo no las conozco. Yo estudié Derecho y Políticas, pero me dirigí hacia otro camino. El Derecho no me acabó de convencer por un motivo u otro, tiré más por la política. Sí, podríais considerar, para comentarlo más adelante, si los jueces o los abogados están exentos de ideología, pues si deberían estarlo. Yo creo que los jueces será más probable que digamos, o diríamos con más facilidad, sí, que puede tener X sesgos, ¿no? No sé si con el juicio a la manada se vieron algunas cosas, ¿no? Como un juez tenía ciertas opiniones o algo por el estilo. Con los abogados me sorprendería más, pues que en mi visión lejana de los abogados, que es más lo que he visto en las pelis que lo que he visto en la realidad, evidentemente, es gente más fría, más calculadora, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor me decís que también los abogados tienen su ideología, etcétera, etcétera. Y ya para acabar, responder a la cuestión que nos planteaba Juan de si creemos que hay algunas ramas del derecho más susceptibles a estar ideologizadas o estar permeadas por ideología. No lo acabo de tener muy claro, me viene a la mente, por supuesto, el penal y el civil. He puesto también el derecho internacional público y, en el caso, por lo menos de España, el derecho constitucional. Creo que pueden estar ser más dadas, pero si nos ponemos y si extendemos la noción de ideología, el derecho administrativo, seguro que también encontraremos principios subyacentes. En fin, yo me mantengo en mi premisa de que no hay organismo jurídico sin ideología subyacente, aunque también insistir en lo que decía al principio, de que algunas leyes, si tenemos una visión más circunscrita de lo que es la ideología, a lo mejor no las consideramos ideológicas, como insisto, las normas de tráfico, pero a lo mejor hay discrepancias al respecto. Si ampliamos la noción de ideología, las podemos meter también, pero bueno, eso como veáis, esto es lo que diría yo. Entonces, ahora que son 10 minutos. Sí. Bueno, pero... Bueno, si ves Laxos. que... Sí, no, eso no. Laxos, Eso no, que yo tengo que cumplir la norma. O sea, las normas están para cumplir. Entonces, vamos a ver. Fíjate que en Estados Unidos tiende a haber menos semáforos que en Europa. Son más liberales. O sea, que esa es una tendencia, ¿eh? O sea, que fíjate tú hasta qué punto las normas de tráfico tienen o pueden llegar a tener un sesgo ideológico. O sea, es brutal. Estoy totalmente de acuerdo contigo con el asunto de que no hay derechos sin ideología. Más que nada porque, como bien has dicho, es como el agua en el que nada. Es el agua en el que nada.
Y lo que ocurre es que puede haber una ideología dominante y después puede haber ideologías contrarias a la ideología dominante. No es lo mismo ser un demócrata en la época de la dictadura franquista que ser un demócrata ahora mismo o ser un franquista ahora. Es decir, que las dos posibilidades puede haberlas, ¿no? Entonces, una cosa es participar de la ideología dominante y otra es no participar de la ideología dominante. Entonces, las ideologías creo que son importantes comprenderlas para intentar ver la norma que hay detrás. Por ejemplo, el Código Civil es un invento de la Revolución Francesa, viene del Código Civil francés de 1804, el Código Napoleónico. Y se ha dicho muchas veces que el auténtico arma revolucionaria que tenían los ejércitos de Napoleón no eran los mosquetes y los cañones, sino que era el Código Civil que cada soldado llevaba en la mochila, llevando a través de toda Europa la idea de libertad. En España, en plena guerra de independencia, en la Constitución, en la PEPA, en la de 1812, se impone al legislador la idea de hacer un código penal, un código civil y un código de comercio. O sea, los que están luchando contra los franceses quieren establecer un régimen de código, que es el régimen por excelencia francés. El régimen de código civil el sistema del código civil es puramente liberal, liberal puro. Es la época del siglo XVIII y XIX donde la ideología en el derecho de contratos es puramente liberal. Quiero decir, el artículo 1255 del Código Civil, que conoceréis todos los que habéis estudiado derecho, dice, los contratantes podrán establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y el orden público. O sea, que los contratantes pueden establecer lo que les venga en gana. Tienen total libertad, total autonomía personal. Esto es un reflejo de la trilogía revolucionaria Liberté, Égalité, Fraternité, porque dos personas libres e iguales negocian, y cuando negocian llegan a un acuerdo que es la fraternité jurídica, es la fraternidad jurídica que es el contrato. Esto es una ideología liberal que rompe con siglos de tradición. Lo que había antes, por ejemplo, en el Código Civil no existe la idea de un precio justo. El precio justo es el que las partes pactan. Antes del Código Civil, los teólogos juristas de la Escuela de Salamanca, por ejemplo, algunos jesuitas, habían estudiado lo que era el precio justo, la justicia de las prestaciones, el equilibrio de las prestaciones, estaba súper estudiado. El Código Civil y el liberalismo rompe con toda la idea anterior. Es una ruptura ideológica, realmente, la que se plantea que lleva al Código Civil. Posteriormente, en el siglo XX, sobre todo en Europa, rompemos en gran medida con el sistema liberalismo clásico y tenemos un sistema mucho más proteccionista. Y es cuando nosotros empezamos a establecer una normativa, un derecho laboral, un derecho a protección de los consumidores, derechos que tienen carácter tuitivo, que tienen carácter protector. Ahí, en el fondo, hay una rectificación del sistema liberal, en el sentido liberalismo clásico, que podría aproximarse a una idea socialdemócrata o proteccionista, que es sobre la que se funda en gran medida la normativa europea. ¿Y esto qué pasa? Fijaros, actualmente, hace unos días salió esta noticia, meses ya, una mujer se había intoxicado en Orlando, en Disneylandia, se había intoxicado y se había muerto por una intoxicación alimenticia. Pidió daños y perjuicios a Disney. Entonces Disney opuso que esta señora que había contratado Disney Channel, en el contrato de Disney Channel, en el Terms and Conditions, decían que tenía que estar obligatoriamente sometido a arbitraje. Y que entonces esa cláusula de un contrato de adhesión le impedía demandarla. Esto ocurre en Estados Unidos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos tú puedes pactar lo que te venga en gana y vas a estar obligado a ello. Porque no hay cortapisa. Al final esto, por una cuestión reputacional, Disney decidió no utilizar la cláusula de arbitraje. En Europa, esa cláusula es nula de pleno derecho. ¿Por qué? Porque para nosotros un contrato tiene que tener buena fe y justo equilibrio entre las partes. En China, esa cláusula probablemente sea nula de pleno derecho. Pero es que en China, fijaros que el artículo 1 de la Constitución
dice, esto tan bonito, la República Popular China es un Estado socialista bajo la dictadura democrática popular dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero-campesina. Cojonudo el artículo aprobado, porque es una dictadura democrática popular. Esto lo metes en la coctelera, ¿sabes? Dictadura democrática popular, ¿sabes? La dictadura del proletariado. El artículo 1 del Código Civil chino, Código Civil ya no Constitución, se lo tengo en inglés porque el Código Civil es de 2021, es muy chulo el Código Civil chino, echarle un ojo. Dice que esta ley está formulada de acuerdo con la Constitución de la República Popular China con el propósito de proteger los derechos y los intereses de las personas y el derecho civil, regulando las relaciones civiles, manteniendo el orden económico y social y buscando lograr los fines del socialismo con características chinas y desarrollar el core of socialist values. O sea, eso es el Código Civil. En el Código Civil, lo primero que tiene artículo 1 es: tenemos que desarrollar el core de los valores socialistas. Esto no. Claro, la cláusula de Disney en China no es socialista, es nula de pleno derecho, por otros motivos, ¿no? Con esto, ¿a dónde quiero ir? La ideología que había en el momento de la Revolución Francesa, que es diferente a la evolución que tenemos actualmente en Europa, que es diferente por grados, pero diferente a la que hay en Estados Unidos y desde luego muy diferente a la que hay en China, conlleva las ideologías, refiriéndome a la ideología dominante, conlleva una normativa diferente. La comprensión de la normativa diferente la vas a tener mucho más asentada si comprendes la ideología dominante. En el tema de la IA, para no pasarme de tiempo, en el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial, volvemos a estar en las mismas. La última normativa que existe en Estados Unidos es la Executive Order del presidente Trump, revocando la Executive Order del presidente Biden. La Executive Order del presidente Trump, el título es Executive Order Removing Barriers towards Maintain the American Leadership. O sea, su objetivo es mantener el liderazgo americano. Punto. Pues han llegado a una situación ahora mismo de una cierta desregulación, porque hay regulaciones sectoriales de la inteligencia artificial, pero hay una desregulación sectorial general. ¿Qué ocurre? Que con esto pretenden tener una mayor innovación. Tenemos el modelo europeo. El modelo europeo dice que la legislación de la normativa de la inteligencia artificial tiene como objetivo la protección de los derechos fundamentales. Si tu objetivo es mantener el liderazgo de la innovación, o si tu objetivo es mantener el respeto de los derechos fundamentales, esto, o forzosamente, te lleva a diferentes conclusiones. La República Popular China, que también tiene un fuerte contenido ético dentro de la inteligencia artificial, una ética socialista, construida desde su ideología socialista, porque no, es decir, que a veces aquí el personal dice, no, es que los chinos no tienen ética, una higa, claro que la tienen, lo que pasa es que es un elemento diferente. Por ejemplo, en protección de datos, en la República Popular China, los datos son del Estado. ¿Cómo te vas tú a negar a que tus datos sean utilizados para algo que puede mejorar a la comunidad? Pero ¿quién eres tú para negar tus datos para una mejora de la comunidad? Los datos son del Estado, concho. En Estados Unidos los datos son del primero que los coge y los puedes vender. Porque los datos son el primero, o sea, ¿el dato qué es? No, el dato no es que yo me levanto a las 8 de la mañana, es que alguien se ha dado cuenta que yo me levanto a las 8 de la mañana. Entonces, si él se ha dado cuenta, puede vender ese dato. En Europa, el dato es mío, porque yo tengo privacidad, tengo mi derecho a privacidad. Son tres formas diferentes de comprender el ser humano, de comprender la sociedad. El sistema chino. Entonces, el sistema chino está buscando dos cosas: mantener el liderazgo de la innovación tecnológica, uno, y dos, desarrollar el sistema socialista con lo que conlleva de control. Por ejemplo, algo como es el reconocimiento facial o los reconocimientos biométricos. El reconocimiento facial, por ejemplo, en el lugar de trabajo. El reconocimiento facial en el lugar de trabajo.
El reconocimiento facial en el lugar de trabajo, los reconocimientos faciales en general en Estados Unidos no están ni regulados, no están regulados, ni prohibidos ni no prohibidos. ¿Puede un supermercado grabar las caras de todos los que entran y de ahí hacer una inferencia de las emociones que están sintiendo y de ahí intentar ver cómo manipulan de una u otra manera para que compren más? Lo pueden hacer perfectamente en Estados Unidos. No problem at all. En Europa, derechos fundamentales, que mis emociones sean utilizadas por alguien que no soy yo para intentar manipularme, que me graben sin mi consentimiento. Atrás, Satanás. En Europa, obviamente, tenemos un sistema que es, estos serían inteligencia artificial de alto riesgo, si no prohibida del artículo 5 de la ley de inteligencia artificial. Las que no es prohibida, que son las que intentan manipular, están prohibidas directamente, las otras son de alto riesgo y tienen un fuerte control. En China bien sabéis que el control a través del reconocimiento facial es constante. Es constante. Hay un constante control de reconocimiento facial. ¿Qué ocurre? Una cosa es un sistema socialista, otra cosa es un sistema liberal con un sesgo europeo y otra cosa es un sistema liberal. Son tres sistemas diferentes. Es verdad que tenemos muchas conexiones con un sistema liberal, pero y después hay que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene su punto. Porque no solo se trata aquí de ver todas las ideologías y decir, bueno, pero es que la mía es... mi ideología también ha ido variando desde que tengo... desde los 20 años ahora he cambiado 4 o 5 veces de sistema de creencias. Que para eso estudio. Estudio para intentar retarme y cambiar. El sistema chino, la protección de la comunidad, tiene algunas cosas que dices, hombre, algo de razón no les falta. El sistema estadounidense, de libertad absoluta, envidia me da en algunos elementos. Y el sistema europeo me encanta. Para vivir es en el que más me gusta vivir, sin duda, pero no nos pasaría nada por en algunos casos ser un poco más yanquis y en otros elementos ser un poco más chinos. Que podríamos enriquecer nuestro propio sistema con una comparativa de... En buen caso, a lo que nos trae aquí ya me callo. El derecho creo que no puede existir sin ideología. O sea, es que es como vivir la vida fuera del tiempo y el espacio. O sea, el tiempo y el espacio, o sea, tú vives donde estás. O sea, yo vivo aquí y ahora, y que nunca. Punto. Entonces, el derecho está en la ideología. El derecho normalmente en un sistema es una expresión de la ideología dominante. Es decir, cuando el derecho es expresión de una ideología minoritaria de nuestra sociedad, porque la ideología dominante ha cambiado, tenemos un momento revolucionario probablemente, porque es a por ellos. Entonces suele ser una muestra de la ideología dominante. La comprensión de la ideología dominante te lleva a comprender mejor el derecho, porque el derecho descarnado, el derecho sin comprender el sistema de creencias, de valores y de ideas que hay detrás, yo creo que es como memorizarte el código. O sea, es una cosa que no lo veo yo, o sea, no puedes llegar a comprender. Y hasta aquí he llegado. Y ahora, Javier. Bueno, pues yo voy a intentar hilar un poco lo que yo tenía pensado comentar con las intervenciones de Daniel y de Íñigo y hacer un poco el mismo esfuerzo intelectual de Íñigo de presentar cómo en mi materia en concreto, el derecho penal, existen esas penetraciones ideológicas, como en algunos casos deben existir, o son indefectiblemente acontecen, y en otros casos pues no son deseables. Y hilando un poco además con algunas de las cuestiones que ha comentado Daniel. Decía al principio, las preguntas últimas, las preguntas radicales sobre el deber ser de lo político comienzan por la propia existencia del Estado, debe existir o no debe existir Estado. Yo creo que hay una pregunta del mismo cariz en el ámbito de la filosofía del derecho penal, ¿debe existir o no debe existir derecho penal? Yo creo que como han dicho ellos, y en eso estoy completamente de acuerdo, es imposible que exista un ordenamiento jurídico, un derecho, si queréis, con mayúscula, al que no
que no se ha podido una ideología subyacente. ¿Puede existir una ideología subyacente sin derecho? Me comentaba Daniel el anarquismo. Yo, respecto del anarquismo en sentido estricto, o sea, el rechazo del Estado basado en una posición anarquista clásica, tengo más dudas. Yo coincido con él en que algún tipo de normatividad tiene que haber. Yo creo que el libertarianismo o el anarcocapitalismo, como lo queráis llamar, aunque rechaza el Estado, no rechaza el derecho y en particular no rechaza el derecho privado en absoluto. De hecho, yo la obra principal que conozco del anarcocapitalismo en el mundo jurídico, que es un economista, que es Murray Rothbard, lo que propone precisamente es la resolución de todos los conflictos sociales a través de los acuerdos entre particulares y lo que pretende es incluso sustituir el derecho penal por una especie de sistema de responsabilidad civil. Esto no es tan sencillo, o sea, lo estoy diciendo de manera muy vulgar, pero en el fondo esa es la idea en el anarquismo de derecha, si lo queremos llamar así, o en el libertarianismo. Decía que yo creo que son equiparables hasta cierto punto esas preguntas. También en el ámbito del derecho penal tenemos posiciones abolicionistas del derecho penal. Es llamativo, a mí me parece llamativo, que si os dais cuenta, el vacío léxico se produce respecto de las posturas que plantean la defensa del Estado y que plantean la subsistencia del derecho penal. O sea, tenemos claro la existencia de un anarquismo, pero no sabemos cómo llamar a los tipos que defienden la existencia del Estado. Porque la palabra arquismo, que podríamos construir a partir de anarquismo, no existe propiamente en español, y la palabra estatismo, que por ejemplo es la que utilizaba Bakunin, pues tiene unas connotaciones que no son simplemente la defensa del Estado. Y lo mismo ocurre con el ámbito del derecho penal. ¿Cómo nos llamamos, por ejemplo, las personas que defendemos que debe existir un derecho penal? No somos abolicionistas, pero ¿qué somos? Yo no quiero ser anti nada en la vida, entonces no quiero ser antiabolicionista. ¿Qué soy? ¿Punitivista? No, bueno, no, sabes que no. Pero punitivismo, de nuevo, como estatismo, resulta que tiene unas connotaciones que no son las de simplemente debe existir un derecho penal, sino debe existir un derecho penal particularmente intenso, particularmente duro. Hay algunos que proponen la idea retencionismo, que a mí me parece que tiene ahí un sesgo fisiológico en absoluto, como idea de retener lo que existe, ¿no? Bueno, pues debe existir derecho penal. Es curioso que el vacío léxico se produzca respecto de lo adquirido, porque lo absolutamente mayoritario es que debe existir un Estado, lo absolutamente mayoritario es que debe existir un derecho penal, y sin embargo no tenemos palabra para ello, tenemos palabra para la postura contraria. Donde yo creo que se manifiesta de forma más intensa la relación, no obstante, entre la ideología, en ese sentido de sistema de creencias y valores vinculado con la determinación de cuál debe ser la intensidad de participación del Estado en la vida social, que yo creo que es donde más claramente se percibe, no es el único, hay distintos ejes, como ha comentado Daniel, pero hay un eje que es con el que estamos familiarizados y es qué nivel de intervención estatal en la vida social aceptamos, que ahí nos podemos mover, pues eso, desde una intervención máxima, pues del fascismo, de la dictadura del proletariado, con una intervención mínima que puede ser, yo qué sé, afirmando la existencia del Estado, que puede ser, por ejemplo, lo que sostiene Nozick sobre el Estado mínimo. Bueno, pues en ese eje ideológico hay una traducción bastante clara en algunos de estos ámbitos de la filosofía del derecho penal. Por una parte, yo creo que de primeras, en la teoría de la pena. La teoría sobre la función que debe cumplir la pena en la sociedad, que en el fondo es una teoría sobre la función que debe cumplir el derecho penal en la sociedad. Sabéis que la discusión en el ámbito de la función de la pena, todos los que habéis estudiado derecho penal, se maneja normalmente en los marcos trazados por el retribucionismo y por el preventivismo. Detrás existe una posición ideológica. O sea, por ejemplo, cuando uno rastrea los orígenes del retribucionismo, se encuentra con el liberalismo de Kant. Cuando uno rastrea los orígenes del preventivismo, se encuentra con el liberalismo utilitarista de gente como Jeremy Bentham. Cuando uno rastrea los orígenes del preventivismo moderno, se encuentra posiciones comunitaristas en las que lo que se propone es un factor, si queréis, pedagógico en la utilización del derecho penal, o por lo menos de refuerzo de los valores que determinan normativamente nuestra sociedad o nuestro ordenamiento. O sea que en la propia teoría de la pena ya hay detrás una posición ideológica con ciertos matices, porque yo lo estamos hablando, como decía Daniel, dentro de un marco relativamente estrecho. Pero nosotros estamos hablando del liberalismo un poquito para allá o liberalismo un poquito para acá. No estamos planteándonos alternativas tremendas, con lo cual el conflicto entre el retribucionismo y el preventivismo originalmente es casi un conflicto entre hermanos, y el conflicto entre el preventivismo liberal y el preventivismo comunitarista es un conflicto entre primos. Porque no estamos planteándonos alternativas radicalmente distintas. Pero hay una parte que me gusta particularmente porque está poco explorada,
y yo creo que es donde hay un trecho importante por recorrer, y es en la influencia de la ideología en lo que los americanos llaman, y aquí no lo llamamos de ninguna manera, pero podríamos llamar teoría de la criminalización. A lo mejor lo podríamos llamar teoría de la incriminación, sería más correcto en castellano. Porque de la teoría de la pena, pues sí que os hemos hablado de los profesores de Derecho Penal en nuestras asignaturas de parte general, pero la teoría de la criminalización, que es la disciplina que se ocupa de decir qué conductas hay que castigar y qué conductas no hay que castigar, es algo que está muy poco explorado en nuestro país. Y eso es profundamente ideológico. La decisión de qué castigo es profundamente ideológico. Casi os diría que tan ideológico más como la determinación de cuál es la función que el derecho penal cumple en la sociedad, que eso claramente tiene una conexión profunda con la filosofía política. Hay una parte de qué castigo o cómo castigo, que es la parte estructural, donde nos encontramos esto, con una ideología dominante. Yo cuando estudiaba filosofía política, el manual, el de Barbara Goodwin, ni siquiera lo llamaba liberalismo, la tía decía concepción recibida, y para criticarlo, ¿no? Porque a ella no le gustaba que se recibiera esa concepción, pero ni siquiera le llamaba por un nombre diciendo esto es lo que hay, ¿no? Y contra ello nos levantamos. Bueno, pues también una concepción recibida en el ámbito de la estructura del derecho penal, en torno a principios que parecen incuestionables, yo sé, legalidad, proporcionalidad, ahí no hay discusión. Pero en el ámbito de la criminalización material, no ya de la forma, sino del contenido de la materia, sí que yo creo que puede haber teorías sustantivas distintas, dependiendo de cuál sea la ideología que uno defienda. Y aquí es donde yo os contaba, y yo creo que además, si tú defiendes una teoría de la criminalización, tienes que intentar que sea internamente coherente, y debes intentar que sea también coherente con la teoría política y la teoría moral que tú practicas. Y además yo creo que hay que decirlo. Hay que decirlo porque esto se manifiesta en cuestiones como, por ejemplo, si tú eres un liberal, la carta cabal, probablemente el fundamento básico para cualquier decisión de incriminación tiene que ser el principio del daño. Y tendrías que tener mucho cuidado en extender el principio de daño a otros principios para decidir incriminar una conducta. Pero en cambio, si tú eres más bien comunitarista, y aquí utilizo comunitarista para no manejar las izquierdas y derechas convencionales, todos aquellos que creen que existe un bien supraindividual más allá de la propia libertad y el propio individuo como criterio de organización social, pues a lo mejor no solo te quedas en el principio del daño, o entiendes el principio del daño en un sentido mucho más amplio. Por ejemplo, los bienes supraindividuales y los bienes colectivos. Pues el que tú metas dentro del principio de daño solo bienes individuales o bienes colectivos o supraindividuales, y ya si queremos ir al derecho penal ultramoderno, derechos de generaciones futuras que todavía no existen, eso es una decisión ideológica. Por poner un ejemplo, el que tú castigues conductas basadas en la infracción de deberes generales de solidaridad, que esto lo he comentado muchas veces en clase, la misión de deberes. ¿Por qué me castigan por no hacer el bien? Tú puedes decir, yo si tengo un señor que me da un infarto y no le ayudo, mala suerte, ¿por qué le tengo que ayudar? Siempre me ha parecido un programa de investigación interesante ver cómo surge la misión del deber socorro en los ordenamientos penales de finales del XIX. Porque estoy seguro de que no tiene un origen socialdemócrata, sino que tiene un origen cristiano, probablemente. Así intuitivamente, o sea, no lo he investigado, pero seguro que tiene un origen cristiano. Pero es peculiar. Eso ha pasado a formar parte de la concepción recibida, pese a curiosamente, no voy a decir que sea antiliberal la sanción penal de las omisiones, pero tiene un componente comunitarista muy fuerte, ¿no? El que el Estado me castigue penalmente por no ayudar a los demás. Por ejemplo, la aceptación de los delitos de peligro, otro de los temas tradicionales en el ámbito de la teoría de la criminalización. El buen y viejo derecho penal, como hablan los alemanes del derecho penal del 19, era un derecho penal donde se castigaba el daño. Y en algunos casos, las tentativas, cuando eran muy peligrosas, estaban a punto de causar el daño. Ahora anticipamos la intervención jurídico-penal a supuestos en los que no hay ningún peligro, sino real o efectivo, sino que el peligro es abstracto. Y decimos, no hombre, es que si usted posee un software que le permite desencriptar no sé qué, usted está generando un peligro abstracto de en el futuro utilizar ese software para lo que sea, vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Claro, la posición que uno tiene respecto de la incriminación de esas conductas no puede ni debe ser la misma si uno defiende una determinada organización estatal o si uno defiende otra. Entonces, como esto es así,
y no puede ser de otra manera, yo creo que cuando nosotros nos dedicamos a escribir de política jurídico-penal o cuando nos dedicamos a analizar el sustrato del ordenamiento jurídico, esto hay que ponerlo de manifiesto. Y no debemos tener pudor, creo, en cuando iniciamos una conferencia y vamos a proponer nuestro modelo de incriminación de los delitos ambientales, pues comenzar diciendo, bueno, esto se basa en una determinada teoría política y una determinada teoría moral, que es la que yo sostengo, en donde para mí lo importante es fundamentalmente esto, fundamentalmente lo otro, con todos los matices que queráis. Yo creo que esto es evidente, de verdad. Lo hemos visto con más claridad en algunos ámbitos muy tradicionales de esta idea de filosofía del derecho penal, como son la teoría de la pena, o como es la teoría sobre los aspectos estructurales del derecho penal, pero si vamos al meollo del derecho penal, que es qué se castiga y cómo se castiga, ahí yo creo que todavía las decisiones ideológicas se ponen de manifiesto de forma incluso más evidente. Pensad, por ejemplo, ya de nuevo en el mundo del derecho penal ultramoderno, pensad, por ejemplo, en los delitos de odio. O pensad, por ejemplo, en los delitos de expresión moralmente disidente. ¿Qué estamos castigando ahí? ¿Y por qué decimos castigar ahí? Esto no es neutral. Yo estoy con Íñigo respecto a la pregunta que ha hecho originalmente Daniel. Ni siquiera creo que las normas de tráfico sean neutrales. Pero desde luego, el castigar a un tipo porque genera a otro una sensación de humillación, ¿cómo va a ser eso neutral? Estás priorizando la tutela de un sentimiento de pertenencia frente a la libertad de expresión, o como queráis estructurarlo cada uno. Entonces yo creo que en este ámbito de la teoría de la criminalización, que ya os digo que es un ámbito del que no se habla mucho, es un ámbito en el que la ideología tiene una penetración tremenda. La última parte que os quería comentar para someterme también al tiempo es, bueno, esta es una dimensión de nuestra actividad yo creo que imposible de soslayar. O sea, todos nosotros, los que nos dedicamos al derecho, opinamos sobre cómo debe ser el derecho. Pero, y esto ya sí que es un problemilla puramente profesional y gremial, los que además de opinar sobre cómo debe ser el derecho, explicamos el derecho. Tenemos que incorporar, que a mí este me parece un problema, quizá ya os digo que es un problema absolutamente personal, porque soy profesor y a lo mejor si fuera fiscal, pues esto no me preocuparía. Debemos incorporar el elemento de la ideología o cómo lo manejamos en el ámbito de nuestra explicación del derecho que es. Y aquí yo creo que, aunque creo y siempre he defendido la legitimidad del profe de derecho para explicar el ordenamiento y para criticar el ordenamiento y proponer políticas jurídicas alternativas, creo que aquí sí que hay que dejar meridianamente claro cuándo uno está haciendo una cosa y cuándo uno está haciendo otra. Esto es, creo que se puede practicar una dogmática jurídica, civil, penal, mercantil, que aspire a un cierto nivel de neutralidad valorativa y a un cierto nivel de sometimiento a la evidencia empírica. Que alguien te puede decir, usted me está diciendo que el artículo 1200, lo que sea, del Código Civil dice esto, y esto no es verdad, esto es lo que a usted le gustaría que dijera. Y esto se traduce en una serie de decisiones metodológicas sobre cómo se interpreta, cómo se elaboran los conceptos jurídicos, que probablemente involucran una ideología, como decía antes, de otro tipo. Ya no es una ideología política fuerte respecto de la organización del Estado, pero sí involucra una determinada concepción de cuál es mi papel social, cuál es el papel de mi disciplina, cuál es el propósito que yo persigo con mi disciplina y cómo creo que debe organizarse. A mí estos temas, que entiendo que tienen menos atractivo general, porque no son problemas generales, sino que son problemas, como digo, gremiales, sin embargo sí que me parecen interesantes. Estamos más acostumbrados a ver el conflicto en el ámbito de los jueces, como comentaba Daniel, que yo creo que tiene que ver también con la organización, esto hemos comentado muchas veces en clase, como con determinadas organizaciones constitucionales. A nosotros los jueces no los elegimos, los jueces todos proceden de una misma clase social, que son las de los estudiantes de Derecho, que se pueden permitir estudiar en las oposiciones durante 2 o 3 años sin cobrar, y a lo mejor su legitimidad constitucional radica en que son instrumentos de la ley. Y por eso nos resulta más repugnante moralmente que evidencien claramente cuál es su ideología. A lo mejor un modelo próximo a algunas versiones del anglosajón, donde a los jueces también los eligen los vecinos, pues no habría tanto problema en que tuvieran una ideología como no la tienen nuestros políticos. Pero yo creo que me interesan esos dos temas. O sea, yo lo primero estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Es imposible no percibir
en el derecho positivo la penetración ideológica y cómo en buena medida el derecho positivo es el trasunto de decisiones ideológicas de las que somos más o menos conscientes. Creo que eso además hay que explorarlo, o sea, esa sería mi propuesta normativa. Eso hay que explorarlo y eso hay que explicitarlo y ser valientes. Y decir, yo soy liberal clásico o yo soy socialdemócrata y no pasa nada, porque de esto va el pluralismo y de esto va el vivir en una sociedad libre. Me preocupa más, y ya digo, pero esta preocupación es más bien gremial, cómo articular este problema en clase. Cómo ser honrados con nuestros alumnos y decirles, este es el derecho civil en España, o este es el derecho penal español. Y a mí me parece fatal, porque yo creo en la dictadura del proletariado y el derecho penal debería ser así. Y ya está. Pero no presentar el artículo 20 del Código Penal desde mi posición favorable a la dictadura del proletariado, intentando colarla de Rondón. Me parece que es un problema real, nuestro y vuestro, porque os podemos dar una visión sesgada de lo que existe. Y no sé si me pasa, pero yo lo dejaría aquí ya para si queréis que debatamos, o que hay preguntas, o que no tengas organizado. Juan. Ahora lo que tenéis es un rato de diálogo que, dado que uno de los ponentes ha faltado, ahora es más extenso, y después tendréis 5 minutos cada uno para concluir, después de diálogo o debate, y preguntas del público. Así que ahora, diálogo, debate, si estáis de acuerdo, haced énfasis en lo que estéis de acuerdo, si estáis en desacuerdo, mientras no lleguéis a la violencia, todo bien. Bueno, 20-25. Pues no sé vosotros. Bueno, no sé, si yo te quería preguntar, para aclarar, cuando dices lo de ser honrados con respecto a, pues eso, a entender que detrás de toda ley a ideología, ¿te referías al lugar del profesor claro. ¿O te refieres también a la percepción que el ciudadano medio tiene de la ley? Porque yo creo que aquí se plantea un problema que está muy básico de política, que es si acaso, aquí estamos en un ambiente muy concreto donde todos estamos de acuerdo en que hay ideología subyacente del derecho, pero la cosa es si la ley puede operar con tanta eficacia, si el ciudadano medio tuviese también esa conciencia y si dijese, no, esta ley, esta forma de entender los contratos que me estás proponiendo viene del liberalismo, por lo tanto es un constructo, por lo tanto, pues no lo sé, se pierde algo ahí de legitimidad. Es que yo creo que vamos, no sé cómo lo veis vosotros. Cuando nosotros pensamos que practicamos una disciplina relativamente unificada, pero yo en realidad nosotros practicamos por lo menos 2 disciplinas que yo creo que tienen propósitos disciplinares distintos y siguen metodologías distintas. Yo creo que la dogmática, la explicación del derecho que esa es lo que tiene que ser es relativamente técnica, sigue unos objetivos que fundamentalmente es una presentación sistemática del ordenamiento jurídico, y yo creo que eso lo podemos hacer en clase y lo hacemos también cuando escribimos un artículo sobre, yo qué sé, la reforma del derecho de contratos. Lo que ocurre es que a veces, imbricada con ello, realizamos una actividad que yo creo que pertenece en términos conceptuales a otra disciplina, que podríamos llamarla política jurídica o podríamos buscar un nombre mejor. Y ahí probablemente incorporamos elementos en los que el análisis nos conduce a una toma de posición. Toma de posición que a veces es puramente técnica, es decir, esta ley es un desastre porque como está mal escrita no se sabe cómo hay que aplicarla, pero a veces hay una toma de posición, que es ya una toma de posición, si quieres, ideológica. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer, y creo que las dos cosas hay que hacerlas tanto cuando escribes, tanto cuando cuentas las cosas para los alumnos, como cuando escribes para el público en general. Y yo no creo que haya que propiciar, si ese es el problema, una especie de obediencia ciega al derecho con desconocimiento de sus fundamentos. Es donde yo creo que, o sea, yo sí que creo, por ejemplo, yo tengo algunos elementos de estos pro-yanquis que comenta Íñigo. Yo sí que creo en el mercado libre de las ideas. Entonces, como sí que creo en el mercado libre de las ideas, sí que creo en la honradez intelectual. Es decir, pues claro que el Código Civil tiene una inspiración liberal. Pues claro que la inspiración liberal del Código Civil ha sido objeto de modificación y tiene un componente social, colectivo, que se ha ido incrementando y en el que a lo mejor aportó muchísimo la dictadura de Franco porque tenía esa vocación tuitiva, por lo menos en el ámbito del derecho público lo es. Porque es verdad que las derechas que hemos vivido en nuestro país han sido derechas más bien proteccionistas y no han sido derechas ultraliberales. Entonces, el explicar cuál es ese origen,
yo creo que es absolutamente conveniente, porque de esa manera lo que el presentar, yo creo que al público una explicación honrada de lo que hay y de por qué lo que hay existe, es lo que capacita a quien te escucha primero, para pensar si está de acuerdo o no está de acuerdo, y luego en el caso de lo que dice, formula una crítica. El tema es aquí que estoy de acuerdo contigo hasta un punto en el cual me pierdo. Y es, antes hemos dicho que no hay derecho sin ideología porque es como donde nadas. Esto podríamos llevarlo al individuo y decir que no hay personas sin ideología porque todos tenemos un sistema de creencias, ideas, valores, ¿no? A través de lo cual percibimos la realidad. Entonces, obviamente, todos tenemos nuestra ideología. El problema a mí que me plantea, porque como soy probablemente civil y con una mente un tanto anarco en esta idea, es que una cosa es que todos tengamos ideología y otra cosa es entrar en los clústeres ideológicos en los que existimos. Pero el clúster ideológico, eso es una cosa que va contra toda lógica, generalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos está perfectamente demostrado que las personas que están en contra del aborto están a favor de la pena de muerte y a favor de bajar los impuestos. Y las personas que están a favor de la despenalización del aborto están en contra de la pena de muerte. ¿Creéis que desde un punto de vista racional existe mucha lógica entre estar en contra del aborto y a favor de la pena de muerte? Es decir, porque más razonable podría pensarse que sería estoy en contra del aborto y en contra de la pena de muerte. Sería quizás lo más defendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los clústeres ideológicos, es decir, ¿y qué tiene que ver estar a favor o en contra de la pena de muerte con los impuestos? O sea, porque tú puedes ser partidario de elevados impuestos y a favor de la pena de muerte. Coño, en China están muy a favor de Estado y de la pena de muerte ni te cuento. Es decir, que es un sistema, por ejemplo, de elección de líderes políticos mucho más meritocrático que el sistema democrático. Es decir, no gustándome, pero el sistema de elección de líderes políticos que hay dentro del Partido Comunista Chino es un sistema tremendamente meritocrático. Voy a dejar esto ahí. En cualquier caso, teniendo en cuenta que todos tenemos ideología, etcétera, 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 yo creo que sí que forma parte de la honestidad intelectual el más o menos ser conscientes de los sistemas en lo que hablamos, también probablemente los jueces, los abogados, etcétera. Me resulta más complicado el encasillarme en un clúster. No me refiero a encasillar. Soy liberal, no, yo creo que soy un liberal scholar, ¿no? No, pues es que eso, vamos, no sé si vosotros lo hacéis, pero yo creo que eso, es que pues, probablemente eso es muy difícil que te sometas a un patrón ortodoxo. O sea, me parece más difícil en asignaturas como, a lo mejor como la tuya, Daniel. Es decir, yo soy capaz de explicar filosofía política cuando yo probablemente sostengo una y tengo que intentar dar una versión. Claro, yo siempre cuando intento, pero nosotros no tenemos esa divergencia a lo mejor tanto en filosofía, pero sí tenemos escuelas. Entonces cuando yo tengo que presentar las escuelas que yo no comparto, digo, joder, voy a intentar hacerlo como creo que a ellos les gustaría que lo hiciera. Pero no sé si eso es posible. En ese sentido resulta más fácil, pero tú lo tienes todavía más difícil que nosotros. Sí, ese es todo un reto que intento llevar la mejor manera posible y simplemente exponer las ideas, pero yo como alumno yo creo que calabas al profesor siempre hasta cierto punto, aunque el profesor se creyese que no, y tampoco sé si importa tanto. Pero bueno, yo más que en la docencia lo que os planteaba, que es un tema político muy fundamental, es si no creéis acaso que la obediencia a la ley, la normalización de algunos sistemas políticos requiere de ese vaciamiento no ideológico, sino de la percepción de que viene cargado de ideología. Es decir, ¿creéis que una persona que percibe a un policía como, bueno, vienes de un constructo que tiene que ver con una forma de entender el derecho penal, que tiene que ver con que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, etcétera, etcétera, si no creéis que se pierde algo? Poniendo esa mediación, diciendo, ya no es tan espontáneo, ya no te obedezco de esta manera, porque veo que vienes cargado de ciertas ideas y por tanto te relativizas, porque tú vienes de un lugar, pero hay 100 más. Pues es que cuando algunos reprochan, por ejemplo, al liberalismo la falta de
de una posición moral subyacente, es que yo creo que, por ejemplo, la idea de que en principio tienes que obedecer la ley, eso forma parte también de una determinada posición ideológica. O sea, ¿la gente es consciente de tengo la idea de tengo que obedecer la ley a la hora de obedecer la ley o es algo más bueno, espontáneo? Es que yo creo que para la eficacia social hace falta esa forma de espontaneidad. En la forma yo creo que en el derecho civil probablemente es distinto, pero es que la eficacia, por ejemplo, yo creo que social de las normas penales opera de manera distinta, salvo en las situaciones donde se producen crisis de desafecto, por lo menos parciales, que puede ocurrir, por ejemplo, pues eso, en los delitos de odio, o en los delitos fiscales, o en los delitos ambientales, donde puede haber ciudadanos que legítimamente tengan una posición distinta. Yo creo que como a la incriminación jurídico-penal subyacen en muchos casos posiciones morales absolutamente arraigadas, es que la eficacia no es eficacia del derecho penal, es eficacia de la moral subyacente. Claro. O sea, nadie deja de matar porque el artículo 138 te castiga una pena de 10 a 15 años. No matas porque no se te pasa por la cabeza matar a alguien con quien tienes un desacuerdo. Claro. O no cometes un delito contra la libertad sexual porque digas, no, ¿qué me va a caer? No, hombre, pues no lo cometes porque no. Ahí yo creo que debe haber un proceso, si quieres, de sociabilización y previo. De internalización. De internalización, o sea, internalizas los valores en proceso de educación en la familia o en el colegio, y algunos pensarán, desde determinadas posiciones religiosas o incluso filosóficas, que algunos de esos valores ya los llevamos inscritos desde que nacemos. Pero incluso si no piensas ese tipo de cosas, pues los procesos de educación primero te socializan y luego internalizas los valores de manera que terminas no cometiendo delitos porque no se te ocurre. Entonces, probablemente en el ámbito civil sí que me sea más fácil, o no lo sé, Íñigo sabrá mucho más que yo de esto, pero sí a lo mejor es más fácil medir en qué medida una modificación legal tiene eficacia o no tiene eficacia, o en qué medida para que tenga eficacia es conveniente no cuestionar mucho de dónde viene esto. En el ámbito penal yo creo que las cosas operan de otra manera, porque me da la sensación de que es residual la satisfacción de las exigencias de la ley penal derivada de su conocimiento. Por eso, porque son valores internalizados. Y porque claro, entonces, muchos de los delitos que se cometen, donde la gente sí que se pregunta, ¿esto se puede o no se puede hacer? Pues son de las cosas grises, o de las cosas raras, donde dices, pues eso, ¿y yo me puedo descargar una canción de internet y ponerla en mi página web o tengo que pedir permiso a alguien? Pero es que daos cuenta de que yo no sé decirte porcentajes, cualquiera es un absurdo, 40, 50, 60% del derecho penal se refiere a cosas en las que tenemos una posición previa fruto de una educación. Pues creo. Por eso que lo percibimos como algo diluido en nuestros valores. Es lo que sí, yo creo que el derecho, incluido el civil, el derecho se basa en el cumplimiento espontáneo. Entonces, que no hay policías y jueces. Es decir, aquí la gente paga café porque tomas el café y lo pagas, punto. Y no va el camarero detrás con una demanda de cumplimiento contractual en 1124. O sea, tú tomas un café y lo pagas, y así en todo el asunto. También, fijaros que es que hay categorías que son, por ejemplo, en derecho privado, pero también en derecho penal. Es que hay categorías que son no sabría cómo decirlo, pero que son diferentes a la ideología. Por ejemplo, la categoría mercado. O sea, el mercado no es un invento liberal. Como el mercado estaba en Roma y en Grecia. O sea, el mercado, un sitio en el cual se intercambian bienes y servicios, eso es algo que existió toda la vida. Existe en China y en Corea del Norte probablemente. O sea, el mercado existe, ha existido siempre. Entonces, el mercado se basa en que hay un intercambio. Ese intercambio es un contrato. El derecho, el que no se puede matar a otro, yo creo que no es algo liberal ni socialista. Eso es algo que no se puede matar a otro. Punto. O sea, no se puede. Que la violación no se puede. Entonces, creo que son cosas que son metaideológicas, ¿no? Son categorías sociales que son diferentes a todo el asunto. Voy a meterme un momento en lo que tú decías, Daniel, porque a mí hay un tema que me parece interesante, y es, habría que hacer una taxonomía. Y es, ¿qué ocurre? O sea, una cosa es tener un juez que sigue la ideología dominante y por tanto interpreta la normativa conforme a las creencias y valores dominantes, etc. Es un juez, bien, correcto. ¿Qué ocurre cuando hay
cuando el juez sigue una ideología dominante, pero hay unas creencias contrarias. O sea, por ejemplo, cuando el poder político desafía al sistema. O sea, el presidente Trump firma una executive order que parece que es contraria al sistema. Y entonces un juez la paraliza. Esto es utilizar el derecho como il faut, o sea, el derecho como tiene que ser, el derecho como sistema, frente a una injerencia política, ideológica, que ha venido de quien está al mando. También, es decir, esto, otra cosa sería, es decir, este juez probablemente, estoy teorizando según hablo, o sea, que puedo meter la pata 3 veces, este juez probablemente ha actuado bien el derecho, es decir, lo ha hecho bien porque él ha estado imbuido de sistema. ¿Podría existir un juez antisistema? O sea, un juez que interpretara la normativa conforme a una ideología o unos planteamientos antisistema. Claro, un juez antisistema me cuesta muchísimo pensarlo. Bueno, nuestro gobierno ha dicho que hay jueces antisistema, porque son jueces fascistas que no aplican las normas penales tal y como han sido aprobadas. Nos hemos encontrado con constitucional. además, ligándolo con el ejemplo que antes ponía Daniel de la manada. Hemos tenido unos jueces, que además no era uno, eran 3, era un tribunal, que después de un proceso larguísimo, donde además había evidencias grabadas de lo que había ocurrido, llegan a una convicción. Y otros 3 jueces distintos en otro momento llegan a una convicción distinta. Y nos hemos acostumbrado a un tipo de comportamiento político, no sé si es de nuestro país o no, en el que los gobiernos, da igual de uno u otro signo, continuamente califican la labor de los jueces e incluso llegan a sostener que los jueces no están aplicando el derecho tal y como ha sido aprobado por el Parlamento. Eso se ha sostenido respecto de los delitos contra la libertad sexual hace nada, porque cuando, por ejemplo, el Tribunal Supremo y multitud de audiencias provinciales han decidido que la aplicación de la ley de reforma del Código Penal en materia de libertad sexual tenía unos determinados efectos de retroactividad, que no puede haber cosa más técnica en la vida, probablemente, que la retroactividad, la imputación ha sido, estás torpedeando las decisiones legislativas del Parlamento, que no querían decir lo que tú crees que quieren decir. Yo no digo que esos jueces sean antisistema. Por eso te digo, pero a lo mejor la percepción que se tenía de ellos, por lo menos en parte del espectro político, sí que eran tíos antisistema. Sí, por eso que los políticos les pueden criticar y ponerles chupa de humille, pero en tu opinión, ¿esos jueces actuaron correctamente conforme al sistema? Sí, pero es que yo creo que se puede actuar correctamente conforme al sistema y alcanzar conclusiones diversas respecto de la realidad. Sí, dentro de un ámbito, dentro de un ámbito, precisamente porque hay otro elemento que yo no sé si deberíamos llamar o no deberíamos llamar ideológico, pero que tiene mucha potencia, precisamente en algunas actividades que sí que realizan los jueces y que también realizamos los profes, como es en el ámbito de la interpretación. O sea, cuando el legislador, claro, podemos interpretar el derecho como un conjunto de enunciados en los que se ponen de manifiesto decisiones políticas. Pero claro, cuando las expresiones de esas decisiones políticas se hacen a través de un lenguaje vago, hay unos tipos, que suelen ser los jueces, o que pueden ser otros operadores jurídicos, porque puede ser la administración, que tienen que aplicar ese derecho. Entonces, ¿cómo reaccionas ante la vaguedad? Incluso queriéndolo hacer de buena fe, no me estoy refiriendo al funcionario antisistema o al juez antisistema, queriendo hacerlo de buena fe, pues existen distintas aproximaciones. Y además que han sido muy estudiadas en el ámbito de la filosofía del derecho. Debemos optar por intentar averiguar cuál es el significado más probable o más aceptable para el auditorio. Tenemos que intentar ver cuál es el significado preferible y si creemos que es el preferible, de acuerdo con qué canon de preferibilidad. Eso yo no sé si es ideología, pero si no es ideología, está ahí en las fronterillas. Y de eso determina a lo mejor que haya un juez que diga, bueno, pues aquí, como además muchas normas ahora sabemos todos que se hacen deprisa y corriendo, con una meditación relativa, pues cada vez se producen más situaciones de vaguedad. Y entonces cuando el juez... Y de vagancia. En el origen. Entonces cuando el juez o el funcionario la aplica de una determinada manera,
Yo creo que existe ese riesgo, ¿no? El pensar que... Sí, pero la pregunta, o sea, yo creo que, Daniel, lo que estás diciendo es, la gente piensa que aquí hay unos jueces que son de derechas y otros jueces que son de izquierdas. Sí. Y los jueces de derechas dictan las sentencias de una manera y los jueces de izquierdas dictan las sentencias de otra manera. Yo creo que hay jueces de derechas y de izquierdas, obviamente. Claro. Y hay jueces que son de Vitoria y jueces que no son de Vitoria. Y los hay que son del Alavés y los que son del Real Madrid. O sea, pero los jueces de derechas dictan sentencias sustancialmente diferentes de los jueces de izquierdas. Yo si me preguntas a mí, eso es una cuestión empírica, yo te diría que creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque la ley tampoco habilita ese margen, obviamente. Habilita el margen en estos ámbitos que te digo, Daniel. En el Pero ámbito no para penal, que haya diferencias notorias. Yo creo que no estamos No hay una mencionada, yo creo que es una jurisprudencia cosa, de derechas. yo creo que es una cosa de... Yo creo que esto tiene a lo mejor también que ver con el modelo de organización constitucional que tenemos. O sea, yo creo que el modelo continental, el modelo europeo continental, no anglosajón, es un modelo en el que se han desarrollado muchas cautelas respecto al papel de los jueces. ¿Tenemos que dejarlo? Tenéis un minuto o dos para... No, pues no lo voy a consumir vale. yo. Pues yo creo que con 5 Que lo fume otro. Despídete por nosotros. Pues os dejamos vuestras preguntas. Bueno, Ah, conclusión. claro, sí. ¿Tenéis conclusiones? ¿Queréis hacer algún sí, énfasis sí, Estamos ahora? muy de acuerdo en todo. Estamos concluidos. Claro, o que Vale, nos Yo me quedo con la pregunten- duda si una inteligencia artificial nos podrá juzgar algún Una día. inteligencia artificial, por ejemplo, que dictara una sentencia, ¿creéis que sería una aplicación técnica y no ideológica de la norma? Yo preferiría que no. Y me hicieron esta pregunta en mi primer año de Derecho y Políticas, en que clase creo de Teoría del Derecho, porque dijimos esto, bueno, los jueces tienen márgenes, tienen sesgos, y la profesora nos dijo, entonces, ¿qué preferir? Entonces nos quejamos los alumnos, pero ¿cómo puede ser esto? Y nos dijeron, bueno, ¿qué preferís? ¿Un robot que aplique A a B? Y dijimos, no, mejor un juez, mejor un humano. Entonces yo aquí aplicaré lo mismo. No sé cuánto se puede acercar una IA a los humanos. a lo mejor, En fin, ahí esto está. otro tema, ya no O sea, sé. la IA puede dictar una sentencia perfectamente. Ahora bien, las normas éticas para la inteligencia artificial generativa de la República Popular China, el Blueprint for Bill of Rights de US y las directrices para una IA confiable, si algo tienen en común es que las tres rechazan que pudiera haber una IA sin supervisión humana en el ámbito de la justicia. O sea, las tres. En eso estamos de acuerdo, la República Popular China, el presidente Trump y nosotros. O sea, que haceros idea el Habla con nivel de... vosotros, yo todavía no lo he dicho. Sí, de esto estamos de acuerdo los tres modelos que he planteado antes, ¿no? O sea que no le veo yo... Pero bueno, a ver. Bueno, sí. Si alguien tiene preguntas. Habéis hablado de los, digamos, de la ideología que poseen los jueces, digamos, en diferentes países, ¿no? Mejor dicho, en España y en Estados Unidos, ¿no? Que pueden traer o pueden causar cierto sesgo a la hora de pues, determinar digamos, la esencia de un caso, ¿no? Yo quería preguntar, es que, bueno, obviamente que existe la probabilidad, de hecho, y lo estamos viendo, que hay jueces que actúan en contra del sistema, ¿no? O sea, ¿cómo creéis que... Bueno, espera un momento, no sé cómo van digamos, la elección de jueces en España, pero en Estados Unidos, bueno, se hace por recomendación, ¿no? Se hace por, es decir, hay unas elecciones internas de los jueces supremos para elegir a los sucesores de algún juez que está a punto de retirarse, a jubilarse, mejor dicho, ¿no? Y eso solamente se hace a base de cierto alineamiento jurídico, así. Entonces, ¿cómo creéis que eso influye en la ideología de los siguientes jueces y cuál es el impacto de eso, es decir, de un alineamiento ideológico para la siguiente, para futuras generaciones? Que son elegidos, perdón, en Estados Unidos, Sí, pero ¿cuáles? ¿Qué jueces? Pero yo te refieres fundamentalmente a los del Tribunal Supremo. Sí, esta gente. Claro. El problema es que yo creo que, vamos, no sé, que hay muchos jueces en los países, aparte de los tribunales supremos, y que a la inmensa mayoría de los ciudadanos, el juez que más le afecta no es el de la sala segunda o el de la sala primera del Tribunal Supremo, sino el juez que decide su caso en un juzgado de lo civil o en un juzgado de lo penal de tu provincia. Yo creo que es que existen dos grandes modelos, bueno, existen más, pero dos grandes modelos
puros de selección de la judicatura. Uno es el modelo nuestro, que es un modelo de oposición, en el que supone que lo que hay es una valoración de méritos, que será discutible si la oposición mide méritos o no mide méritos, pero bueno, es meritocrático por lo menos idealmente, y un modelo donde hay un elemento electivo por parte de la ciudadanía. Entonces probablemente es que, no sé lo que pensáis vosotros, pero las condiciones de legitimidad, tanto de origen como de ejercicio de los jueces, varían dependiendo del sistema en el que te encuentres. Pero perdón, en Estados Unidos, ¿qué jueces? ¿Elige el juez de...? Yo creo ahí en las elecciones son de jueces de circuito, de jueces Bueno, creo que el día 1 de abril va a haber unas elecciones para la Corte Suprema de Wisconsin y es entre un candidato que en teoría oficialmente creo que son no partisanos, pero tiene uno el backing de Trump más que etcétera, y otro tiene el backing de los demócratas. Son jueces, pero hay una elección popular. Y es una elección popular, sí. Entonces, claro, el problema que puede generar nuestro sistema es que es un sistema, se supone, que técnicamente más garantista, porque pues como es meritocrático, de alguna manera garantiza que la gente sabe más, pero tiene unas restricciones de origen social muy claras. Es lo que os contaba. Yo por lo menos lo percibo así. Sí. No, también ahí ocurre una cosa que es que, pues esto es algo que se trata mucho en la sociología electoral, es que algunos grupos sociales están más inclinados hacia ciertas ideologías. Como un ejemplo un poco caricaturista, pero los actores de teatro, no sé si habrá muchos conservadores, creo que son entre personalidades más liberales en sentido anglosajón. Entonces también, claro, tal y como lo planteamos, como dices, en nuestro modelo, dijimos es más meritocrático, estas oposiciones, etcétera, etcétera, pero aquí habría que ver si el grupo social que pasa esas oposiciones no tiene ciertas sensibilidades, igual que los actores. Pero además con condicionamientos socioeconómicos también, no solo por sensibilidades. Sí. Es que tiene que ser gente que se puede estudiar una carrera de Derecho y que una vez terminada la carrera de Derecho puede contar con la ayuda de sus padres para estar preparando una oposición en la que hay que pagar a un preparador y tú no estás cobrando todavía y que puede durar, en el mejor de los casos, un par de años, pero que se puede prolongar 4 o 5. Sí. Entonces, eso es verdad. Y eso hace que haya un cierto... yo creo que esta voracidad, aparte de la voracidad que pueden tener los partidos políticos por controlar todo, sí que yo creo que hay dentro de los partidos políticos una idea genuina de yo debería meter mano en esto. O sea, porque esa idea de un principio democrático, de aquí nos lo tenemos que repartir todo en elecciones, digo, bueno, ¿por qué no los jueces? Sí. Y yo creo que hay gente que no lo hace solo esto por yo no creo en la separación de poderes y debería... No, sí que no piensan, oye, ¿por qué esto se sustrae? Sí. Y a mí me parece un tema interesante, ¿eh? Yo de todas ahí, fijaros que todo esto es... que los sistemas son complejos. Claro. El sistema de elección de jueces de Estados Unidos es completamente sistemático con el sistema normativo y de generación normativa de Estados Unidos, donde la jurisprudencia es fuente del derecho, a diferencia de nuestro sistema donde la jurisprudencia complementa, ¿no? Según dicen, que llega a completar, pero complementa. Entonces, claro, nosotros tenemos un sistema de jueces más técnicos. Además, aquí hay un tema que antes no lo he sacado y ahora ya aprovecho, que es Jering. ¿Os acordáis del libro La lucha del derecho? La lucha por el derecho. Rudolf von Jering, uno de los grandes juristas alemanes, escribió La lucha por el derecho explicando cómo no solo hay que tener derecho, sino que hay que luchar por el derecho. O sea, hay que luchar por tus propios derechos. Es un deber ciudadano luchar por tu derecho. Explica Jering. O sea, la lucha por el derecho es un jurista activo, comprometido y además que hay que pelear por ello. Y es que, claro, el derecho es conflicto. El derecho es conflicto, por definición. O sea, yo soy de civil, entonces el derecho es conflicto. O sea, siempre estamos con dos posiciones. Las dos posiciones que entran y chocan, y luchan. Entonces ahí es donde entra el juez, que es el que va a dirimir. Claro, a mí, cuando esto se entremezcla con el poder político, lo que más me gusta es que haya fuertes check and balance. Porque mira, yo, como soy jurista de civil, siempre veo la vida de una manera dialéctica. Esto es más por jurista que por otras cosas. Que veo el gobierno y la oposición. Entonces, es que una oposición marca un gobierno. Veo una oposición con su contraria. Y es que hay que ver siempre las cosas con un sistema más de dialéctica y oposición. Entonces,
esto con los jueces me resulta evidente. Es decir, en el mismo momento en el cual no hubiera check and balance, o sea, los jueces fuesen correa de transmisión de... o sea, prefiero que los jueces estén en la oposición, o sea, eso sería pues, peligroso. Claro, pero ¿aplicarías esos checks and balance al Poder Judicial de forma interna? Porque por ahí se podría justificar esta cosa que le preguntas al ciudadano medio y no le gusta nada, de que sean los gobiernos, el Parlamento o el Senado los que eligen los miembros del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Quizás el legislador se ha dado cuenta de que habría cierta inercia dentro del Poder Judicial, de no ser porque metemos estos sesgos partidistas / ideológicos, y en realidad es una forma de compensar que haya igual de jueces conservadores que progresistas en la Corte Suprema, y por ahí podríamos encontrar una... Es decir, sistemas hay, o sea, la duda de quién debe elegir al que gobierna a los jueces, que es el problema que se plantea, porque una cosa es quién debe ser juez. De momento estamos en un régimen de oposición, ahora se dan becas para intentar superar el sesgo económico que hay. ¿Quién debe elegir al que gobierna a los jueces? Es una discusión grande y larga. Es decir, también digo que decidir quién es el catedrático es complicado, y decidir quién es el capitán de la compañía, ni te cuento lo complicado que es. ¿Quién decide quién es el capitán de la compañía, ¿no? Entonces, son todas cuestiones que son muy discutibles. Y que hay sistemas pensables para que lo elijan los jueces, para que lo elijan los parlamentos, para que haya unos sistemas mixtos en los cuales los jueces proponen unos cuantos y los parlamentos cogen, o el parlamento escoge unos cuantos y los jueces... que hay sistemas mixtos, que podríamos llegar a situaciones de ponderación, a verlos, a hilos a punta de pala. Y que no hace falta decir que es que lo preguntas a ChatGPT y seguro que te da 10 o 12 posibles soluciones. Es decir, que nos juntamos aquí y buscamos 10 o 12 posibles soluciones. Que no es esta polarización de o lo eligen los jueces o lo eligen los partidos. Hay sistemas 1000 de por medio. Es que no, es decir, ahora mismo es una situación de que no les está dando la gana. Hombre, lo que ocurría con lo que preguntabas es que cuando encima el nombramiento es para vitalicio, que yo creo que ese es el problema, el nombramiento es vitalicio, que originalmente probablemente el elemento del carácter vitalicio del nombramiento era por preservar la independencia del juez. Es decir, como tengo el cargo de por vida, no me tengo que someter a las presiones de nadie, porque de aquí ya nadie me mueve. Claro, si utilizas, a veces esto ocurre, que con el camino al infierno está empedrado de las mejores intenciones, y entonces, por algo que tú pretendías que fuera un garante de la independencia del juez, te encuentras con que un presidente sin escrúpulos decide que si hay 4 bajas, nombra 4 de los suyos, y que ya tiene asegurado durante 35 años que la jurisprudencia del Supremo se va a alinear con sus propias posiciones. A veces es esto, a veces, bueno, pero también es que todos los sistemes de organización social son artificiales, o tienen un elemento artificial y... Tienen decisiones y exclusivas. Claro, y hay además progresar por un método de ensayo y error. Es decir, joder, pensábamos que esto del carácter vitalicio les iba a dotar de mayor independencia, y resulta que lo que se ha convertido es en que hay jueces que no se atreven a jubilarse cuando están los pobres medio muertos, porque si se van, que esto lo hemos vivido nosotros hace nada, si se van, el presidente va a nombrar a alguien que va a sostener justo lo contrario. Daos cuenta también de que esto es más importante, y eso es algo peculiar de los ordenamientos, de lo que comentaba antes Íñigo, de si uno es un ordenamiento de common law o es un ordenamiento más próximo al nuestro. Esto es más importante cuanto más juego deja la ley. Claro. Cuanto más vaguedad, cuanto más ambigüedad deja la ley, el nombramiento de los jueces termina siendo algo más importante y más polémico. Cuando tienes una ley mucho más aquilatada y que deja menos margen y menos espacio de juego, el que ya puede ser el juez que te juzga un antisistema, que va a tener las manos bastante atadas. Claro. Y también podríamos meter la variable, por volver a la política, de los sistemas de partidos. Yo entiendo que ahora mismo en el Parlamento español, para sacar según qué leyes hay que hacer una coalición muy amplia, lo cual igual incentiva más vaguedad en la ley y trae pruebas, ¿no? Podemos conectar ahí con la... Bueno, lo que pasa es que yo creo que los procesos legislativos, yo solo he participado en 2 y me ha parecido decepcionantes, de verdad, desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, incluso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista técnico, sin lugar a dudas, pero incluso desde el punto de vista político, porque tampoco te creas que, salvo en 2 o 3 cosas
muy gordas, no te creas que hay posiciones respecto de todo. ¿Y cómo regulamos la malversación? Pues si tenemos que echar marcha atrás en lo que nosotros hemos propuesto para conseguir sacar que ahí hay un proceso que no tampoco te creas que es muy nítido desde esa perspectiva. Que no pesa tanto, dices, el conflicto. No. O sea, yo no sé de verdad. O sea, vamos a ver, en el ámbito del derecho penal sí que hemos tenido conflictos ideológicos claros, por ejemplo, recientemente con los delitos contra la libertad sexual. Pero más allá de ello, ¿no te creas que hay unos conflictos particularmente? La prisión permanente revisable, por ejemplo, pudo ser otro tema donde sí que podía haber conflictos. Eso además, eso fue un conflicto ideológico curioso, porque frente a lo que comentaba Íñigo de los clústeres, aquí te encontrabas con posiciones en todo el espectro a favor de la prisión permanente revisable y posiciones en todo el espectro en contra de la prisión permanente revisable. Pero yo creo que esas son conflictos, no son menores, porque tienen mucha intensidad, pero no es lo habitual. O sea, lo habitual es que en muchas otras decisiones no haya un posicionamiento profundo. Y nos estamos dejando tiempo a preguntas, Juan. Estamos hablando todo el rato nosotros. Sí, yo tengo una pregunta sobre el posible conflicto que puede haber entre dogmática jurídica y también política jurídica, porque se ha dicho por un lado que en la dogmática jurídica hay una pretensión quizás honesta a poder llegar a la neutralidad, pero a la vez cuando se practica la dogmática jurídica en una determinada área, por ejemplo hemos dicho en el derecho civil que tiene una inspiración liberal, el hecho ya de practicar esa dogmática jurídica no es en cierto modo complícita con esa idea liberal subyacente y más que intentar llegar a un punto de neutralidad, la reafirma. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Lo que pasa es que todo depende, yo creo, bueno, que de civil a Íñigo, pero todo depende también del rol que creas que debe tener el profesor. Y además esto te lo reprochan algunos profes por escrito. O sea, yo recuerdo un profesor de Granada que en un artículo en el que me ponía a parir, decía algo así como: la neutralidad valorativa es cómplice de las mayores atrocidades y de la preservación de un sistema que oprime a los desfavorecidos. Todo eso depende, como te digo, de cuál crees que sea tu función. O de cómo ejerces tu función dependiendo de los momentos. O sea, si yo digo lo que establece el Código Civil es la mejor de las posibilidades, evidentemente no solo eres cómplice, sino que eres partidario. Pero si tú estás diciendo el Código Civil dice esto, que te reprochen por decir que el Código Civil dice esto desde un punto de vista valorativamente neutro, eres cómplice del mantenimiento de un sistema, pues es que yo creo que mi función en ese momento es la función de explicar lo que dice el Código Civil, no de criticarlo. Probablemente habrá quienes crean que nuestra posición, que la posición de todos los científicos, de todos los académicos en general, tiene que ser una posición en la que no se puedan presentar descripciones de la realidad que no incorporen un elemento de valoración. Yo creo que esta distinción conceptual entre lo descriptivo y lo valorativo sigue teniendo sentido. Creo que en vuestro caso, por simplemente hacer esa separación, creo que cuando enseñas derecho se presta más a lo descriptivo que a lo mejor mi asignatura, en la cual es prácticamente imposible y todo está en cuestionamiento y todo se debate, etcétera, etcétera, simplemente por apuntar eso. Pues yo creo que voy a salirme. El abogado, en cuanto que tal, no puede ser una carata. O sea, el abogado, las leyes para él son datos, son data. Esto es, bueno, como para mí me pasa con la normativa que viene de Estados Unidos. A mí Trump es data. O sea, después tomando un gin tonic me puede parecer lo mejor o lo peor. Pero cuando estoy estudiando es puro dato. Entonces, tienes que interpretarlo como dato. Entonces, a lo mejor para comprender el dato tienes que ver la ideología que hay detrás del dato, pero son datos. De hecho, fijaros que esta es una forma, esto nos aproxima mucho a los juristas al pensamiento lógico de los ingenieros. Porque nosotros somos una ingeniería abstracta, pero tenemos una lógica dura. Tú puedes tener la opinión que quieras, pero tú al final tienes que, tu escrito tiene que estar conforme al sistema normativo. Y tú no puedes estar hablando de lo que es el bien común o de lo que es la felicidad y tener ideas variables de lo que es la felicidad o lo que es el bien común. El artículo 1902 del Código Civil dice 2 puntos: todo aquello que por acción o omisión causa daño a otro, y como te saltes una puñetera coma del artículo se te irá abajo el fundamento.
de que nosotros tenemos unas lógicas que son como la ley de la gravedad. No puedes saltártelo, o sea, razonamos, como sabéis, razonamos. Entonces, yo creo que ahí es donde está un poco el asunto, en el dato, ¿no? Tiene también que ver con cómo concibes tu propia disciplina. Yo te digo, si tú eres, por ejemplo, yo qué sé, biólogo marino, y dices que las belugas no tienen una pareja estable durante toda su vida, y te dicen, no, usted está fomentando la promiscuidad entre las belugas. Joder. Claro, entonces, si uno tiene una pretensión de cierto nivel de ciencia en lo que hace, pues tiene que haber un elemento de, oiga, no, yo describo lo que hay. Y luego a lo mejor pongo a parir a las belugas 5 minutos después, con o sin tónico. Pero yo creo que sí. Y ese reproche, además, pues hay escuelas críticas derivadas del marxismo que lo ponen de manifiesto desde el principio, ¿no? La idea de que no puede haber una actividad descriptiva que no esté teñida de ideología y que en el fondo cualquier actividad descriptiva, si se pretende serlo sin más, lo que hace es reforzar la vigencia del sistema recibido. Y algo hay de eso. Pero es que yo creo que tiene que ver un poco con la función que crees que es la tuya propia. Y yo creo que mi función es intentar que aquellos a quienes les hablo de derecho penal y que se dejan, tengan una idea cabal de lo que dice el derecho penal español. Y luego que hagan con él lo que les dé la gana, como si quieren quemar el código o quemar a los que lo redacten. Pero me da la sensación de que es que otra cosa no es lo que me toca como investigador. Pero sin embargo, en los últimos años entiendo que mucho alumno habrá querido saber sobre estos nuevos delitos de violencia sexual y habrá salido debates en clase. Claro, y entonces yo creo que lo que haces es, esto es lo que hay, y ahora si queréis, si nos da tiempo, podemos hablar de si esto es lo que debiera haber. Pero esta distinción entre el ser y el deber ser de las cosas, yo creo que en ciencias sociales tenemos que tener una pretensión de diferenciación, porque si no al final todo se convierte en conversaciones de bar a bar. Sí. Y si queremos dotar de una cierta tecnificación a lo que hacemos, yo creo que esta distinción entre el ser y el deber ser, que ya sé que no es alcanzable al 100%, sí que tiene que ser por lo menos el norte que nos guíe. Creo, pero a lo mejor esto es una posición ideológica también. Hay una pregunta allí. Yo que en atención con lo que Javier ha mencionado antes sobre Murray Rothbard y su teoría, podemos llamar voluntarista o contractualista, como queremos llamarla, que si vosotros creéis que es viable, si os queréis mojar si es ética, y bueno, incluso los supuestos en los que se pueda vulnerar, como el Código Civil en el 1255, la moral o el orden público, si creéis eso, si es viable y si queréis, si lo veis bien, mal. ¿Si es viable el qué? La teoría de Murray Rothbard sobre la resolución de todos los conflictos sociales por vía contractualista. Mira, no tengo ni idea. Sin Estado, ¿se entiende? Sin estados. Entonces, si te lees el libro, me parece que se llama For a New Liberty, por lo menos el que yo me leí, que es un tocho raro porque solo se edita por editoriales libertarias, sí, que te lo envían a casa, yo creo que casi que te lo imprimen cuando lo pides. Es verdad que si te lo lees, la parte más delgadita es la que dedica al problema fundamental, y es qué pasa con la policía, qué pasa con el ejército, qué pasa en estos casos. Entonces, yo creo que Murray Rothbard en algunas de estas cosas que propone, por ejemplo, bueno, pues que existirían policías privadas y entonces la gente sepa. A mí, o sea, pese a que les tengo una cierta simpatía intelectual, yo tendería a responderte no. Creo que no es viable. Creo que no es viable. Yo creo que existe un fundamento ético en esas posiciones. Un fundamento ético que es lo que me hace que me resulten simpáticas. Y es la idea de que el acuerdo entre los ciudadanos es la mejor vía de afrontar la resolución de los conflictos, y que la imposición estatal de una solución es una mala vía, que puede ser la menos mala, porque no hay otra, pero es peor que el acuerdo. Entonces, esa vocación de intentar resolver todo mediante acuerdos ciudadanos, porque no hay un elemento coactivo, me resulta moralmente simpática. Pero me parece que, por una parte, tiene que valorar cosas que Rothbard, por ejemplo, yo creo que no valora, como si existe una posición de igualdad en el momento de acordar el contrato, de realizar el contrato, y me parece que los núcleos esos que incluso gente como Robert Nozick dice no pueden desaparecer de la policía, que es lo que siempre sacamos, el tema de la policía, el tema del ejército, no sé si hay alguno más, la construcción de carreteras o la construcción me da la sensación de que es un pelín
política ficción. Sí, Ahí no sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo siguiendo en esa línea creo que es un poco, en inglés existe este término de hacer armchair philosophy, que es como filosofar desde el sillón. Yo creo que hay no pocas teorías políticas que está claro que no están del todo pensadas para llevarse a la práctica, o que no sé si se podrían llevar a la práctica hasta cierto punto. Yo creo que una sociedad compleja de más de muy poquitos individuos, yo creo que sí que es necesario, por lo menos en el presente, cierta organización estatal. Y también me pregunto si todo es contractualista según la teoría de Rothbard. Entiendo que no hay Estado, No. o puede haber un Estado de mínimos. Simplemente que la adscripción al Estado sea voluntaria, no a través de la coacción. Vale. Y a la ley también, por ejemplo, o sea, te puedes suscribir o no. En el al- momento en el que te suscribes, el pack completo, digamos, que lo debes asumir. Pero la vocación es que no haya una ley que resuelva, sino que sea el Pacta sunt servanda la regla fundamental de resolución de Claro. O conflictos. sea, no hay derecho público, básicamente. Vale. Vale. Yo creo que es confiar mucho en el prójimo. No soy tan optimista como Rothbard y no acabo de verlo, pero sí que entiendo lo que dices de... Escuchándolo en teoría se ve que hay una pulsión ética muy positiva de radicalizar la libertad, etcétera, etcétera, pero eso no implica que algo sea funcional políticamente. Tampoco sé si hay ejemplos, aunque sea de pequeñas comunidades que se han sostenido en el tiempo. Bueno, sería una especie de feudalismo, si lo queremos... Bueno, pero el feudalismo... Un ejemplo histórico. Hay quien tenía la porra y quien no. En el feudalismo había poder y... Ya entiendo que había Dices en sentido algo poliático disperso, ¿no? Como- A nivel de Sí, eso pluralismo político. es algo como pensado mucho. para pequeñas comunidades. ¿no? Sí, Sí, yo... pero yo incluso en un compañero, entre compañeros de pisos me imagino algún tipo, tiene que haber alguna autoridad por encima lidiando entre los conflictos, pero bueno, tocas una teoría muy interesante. ¿Verdad? Sí, sí, yo creo que una cosa es las teorías que se pueden llevar a la práctica, y otra cosa son las teorías que te hacen pensar y modificar tu práctica. Entonces, probablemente esa no sería una teoría de ejecución práctica viable, en mi opinión. Todo el contractualismo siempre nos afecta a los profesores de derecho contrato, aunque solo sea por el nombre. Entonces, claro, yo me veo explicando toda la carrera ya, lo cual me aburriría enormemente, claro, porque tendría que explicar todo, porque todo sería contratos. El asunto es que la versión más anarquista siempre ha tenido la idea de que una ley tiene que ser un contrato, puramente un contrato, en el cual hay una diferencia cuantitativa de las personas que firman ese contrato, pero no cualitativa de la esencia, que es el concurso de la oferta y la aceptación. Entonces, esto sería lo que habría detrás, ¿no? Una diferencia más cuantitativa que cualitativa, y las leyes, claro, en un sistema democrático, teóricamente, en la medida en la cual hay autonomía de autónomos, nos dotamos de normas porque eso es democrático. Cuanto más autónomos sean, más te aproximas a un sistema contractual. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, ideas como esta para buscar una profundización en el sistema democrático me parece interesante, porque deberíamos profundizar en el sistema democrático probablemente. Porque no ir al mínimo de lo que es democrático, sino ir al máximo de lo mínimo. Ver cuánto más democrático podemos ser. En cualquier caso, como idea me parece chula para hablarla. Yo, si me permites la recomendación friki, uno de los premios menores de ciencia ficción, de literatura de ciencia ficción, es el premio Prometeo, que es, hasta donde yo llego, el único premio de literatura de ciencia ficción declaradamente libertario. Entonces, hay un tipo que lo ha ganado varias veces, porque debe ser el único escritor libertario de ciencia ficción que existe. Es un nicho. Es un nicho de un solo muy escritor. complicado. Creo recordar que se llama Neil Smith, y este tipo tiene un par de novelas, o tres, de las cuales yo solo he leído una, donde lo que plantea es, en un escenario, en un contexto de ciencia ficción, cómo sería una sociedad que llevara a rajatabla este tipo de ideas anarcocapitalistas. Porque ni siquiera Ayn Rand, que es la gran patrona del libertarismo en Estados Unidos, el sistema de Ayn Rand yo creo que siempre presenta las cosas de manera un poquito sesgada. Porque no aborda, por ejemplo, cuando por ejemplo Ayn Rand habla de estas cosas, no aborda, por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos, que probablemente son de las que menos se guían por esa idea contractual y se guían por una idea pura y dura de sacrificio. Pero por ejemplo, el tipo este, Neil Smith, y ya te digo, no tienen una calidad literaria espectacular, pero la que yo me leí era realmente divertida.
realmente divertida precisamente porque se plantean esos conflictos. Alguien que intenta matar a otro y entonces cómo se resolvería esto si no hubiera policía, si fuera todo... Y cómo la gente precisamente se basa en la idea reputacional. No, yo es que si luego quiero seguir celebrando contratos con otro, tengo que respetar los que yo he celebrado, porque si no nadie va a querer contratar conmigo. Entonces no puedo escaparme al cumplimiento de la ley, no porque hay alguien que me va a dar con la porra, sino porque tengo mi reputación. Entonces, me parece... O sea, en ese tipo de divagación de esto sería viable, me parece una cosa entretenida de ver, para también, aunque solo sea para encontrarle los problemillas estos. Pero funciona bien esta sociedad en la novela. Sí, joder, la idea, ¿no? Este es un libertario, entonces... Claro, no, pero digo, igual le buscaba ahí un quiebre, no, que va, hay cosas un poco turbias. Me parece que la historia es la típica historia de si se genera la que yo leí, no me acuerdo cómo se llama, la tengo en casa. Un tío inventa una máquina y resulta que esa máquina lo que hace es trasladar a un tío a otra dimensión de espacio-temporal donde las cosas funcionan así, y entonces este espacio puramente libertario se utiliza precisamente como espejo de lo que debería ser y de los desmanes que el Estado comete frente a nosotros en la sociedad que conocemos. O sea que yo creo que crítica, por lo menos en la que yo leí, a lo mejor lo maduró y sí que incorporó alguna cosa, pero no. Eso de que una vez que han conseguido el paraíso libertario, están ellos, lo han conseguido, está Hayek, Rand, 3 libertarios más, y van a celebrarlo a un bar. Llegan al bar y vamos a celebrar que hemos por fin triunfado, ya es todo libertario. Piden 3 refrescos y todos mueren envenenados. Bueno, es regulación. Todos mueren envenenados. En La rebelión de Atlas, que creo que es como se llamó el libro de Atlas Shrugged de Ayn Rand, sí que hablan de una especie de pseudo, no lo quiero llamar Estado, sociedad oculta, ahí entre unas montañas de Colorado, donde todos los partidarios del sistema funcionaban y nadie moría envenenado. Claro, esto es lo que ellos querían empezar. O sea, yo creo que como exploración lo que contaba Íñigo, o sea, yo creo que hay propuestas que lo que nos hacen es intentar caer en los problemas que precisamente por ser la ideología dominante, pues no repensamos. Pero yo ni siquiera, de verdad, o sea, conozco unos cuantos libertarios, yo ni siquiera creo que ellos quisieran ganar las elecciones. Malos libertarios serían si quisieran ganar las elecciones. La verdad. Entonces no creo que de verdad propongan cosas que piensan que se van a llevar a la práctica. Serían malos libertarios si se presentasen a las elecciones. Claro, no sé. Pero vamos, que yo creo que no es viable, digo. Pero vamos, es una opinión personal. Bueno, pues dicho esto, si hay alguna pregunta, a mí, si me permites, 5 minutos como máximo de respuesta. Yo lo mío no es una pregunta como tal, aunque quizás sí, entonces es una especie de reflexión. Hemos visto que puede haber a lo mejor ideologías sin derecho, pero que pueden ser un poco extrañas, inestables, y ya que todo el derecho es muy difícil desligarlo de un contenido ideológico, ¿qué podemos buscar para que ese contenido ideológico sea el mejor para la sociedad o para el individuo? Es decir, ¿en qué axiomas, qué características tiene que tener esa ideología para lograr un progreso o un objetivo que nos fijemos? No sé si nos tenemos que fijar en los axiomas, en la realidad, y a partir de construir, o fijarnos en el objetivo que nos queremos fijar, como puede ser el objetivo China, de la Unión Europea o de Estados Unidos. No es una pregunta como tal, y sé que es un poco complicado y demasiado amplio, pero bueno. Para 3 minutos de respuesta. Bueno, pues yo voy a utilizar 10 segundos y luego les dejo. Es que creo que no, es que creo que en eso precisamente consiste, es que hay una ideología. Es que probablemente lo que yo considero que es mejor para la sociedad es distinto de lo que considera Daniel y distinto de lo que considera Íñigo. Es que a mí me preocupa la justicia social, y a mí. Lo que pasa es que el concepto de justicia social que tú tienes no es el mío. Entonces, a la pregunta de cuál creemos que es, pues probablemente cada uno una. Y a lo mejor, como decía Íñigo, yo pensaba que era una cuando tenía 20, otra con 30, otra ahora, y a lo mejor cambio 2 veces más antes de desaparecer. Entonces es que yo creo esa respuesta, creo, a lo mejor es, como os decía antes, un sistema pluralista donde cada uno podamos contar cuál creemos que es la que debe ser. Y podemos debatir en libertad, tomando una cerveza sin pues eso ya es una característica, así que ya tenemos eso. Mi respuesta es prácticamente la misma, es que tú partes de la premisa de que existe un bien común o algo que nos podemos poner de acuerdo en qué es lo mejor para todos. Yo creo que puede existir como consenso, pero ese consenso ha sido impuesto, ha permeado la sociedad
de una manera u otra. Personalmente, los principios liberales de los que hemos hablado con respecto al Estado de Derecho, a la separación de poderes, etcétera, etcétera, a mí me gusta, yo soy partidario y me parece que puede ser bueno para el bien común, pero sé que parte de ello tiene que ver con el mismo motivo por el cual me gusta mi nombre, que es en lo que he nacido, es lo que conozco. De aquí a 1000 años, si me teletransportas con una máquina de estas, o de aquí a hace 1000 años, tendré ideas completamente distintas. Por lo tanto, lamentándolo, aunque el relativismo a veces sea un poco irritante, yo sería un poco mi postura, no me atrevo a... También creo que es un proceso dialéctico, complejo, y probablemente en la síntesis de opiniones es donde estaría lo mejor. Mi participación en el debate, que habría que tenerse, probablemente estaría a favor de los derechos fundamentales de manera muy... cargando mucho, y poner la persona en el centro. Yo poniendo a la persona en el centro de derechos fundamentales, participaría en un debate, y el resultado del debate creo que sería lo mejor. Muy bien. Pues dicho esto, muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias. Y